Pasada la primera hora donde no tuvimos la primera verificación, no superamos el primer escenario, que era un quórum deliberatorio de 161 y un quórum decisorio de 162 personas. Ahora estamos en esta, que es el escenario 2, donde han transcurrido una hora, en donde vamos en estos momentos a verificar quórum y revisar poderes, que implica la pluralidad del 10%. Es decir, que como tenemos 323 miembros, perdón, eh, el número de quórum deliberatorio y decisorio sería de 33 miembros. Aquí hay una persona que se está conectando. Entonces, ahora confirmemos cuántas personas hay en sala en estos momentos. Hay conectadas 26 personas, porque la número 27 es la contadora y ella en estos momentos no es miembro del capítulo, entonces seríamos 26. Entonces procederíamos a verificar cuántos poderes hay, ¿vale? Se recibieron, eh, o- se recibieron 4 poderes para Benjamin Chom, de María José Murillo y Lilian Ibet, y de... Perdóname, nada más, solamente una aclaración. Actualmente está Lilian conectada, entonces en caso Ah, de ok. que tenga una falla en su conexión. Ah, O sea, son bueno, tres. son Se encontraba 3. Lilian. Entonces serían Juan Manuel Rojas y Luis Miguel Guevara y María José Murillo. En tu caso serían Es correcto. 3. Entonces, sumado a los 26 tendríamos 29, ¿vale? Tenemos a Clara con 6, ¿cierto, Clara? Por aquí estoy viendo que son 6. Correcto. Gonzalo Romero, Juan David Ajá, Valderrama, María Camila Cardoso, Adriana Pedraza, Emanuel y Sandra Cristancho. exacto, 6. Y por último tenemos a John Jairo, que tendría 2, si mal no estoy. Así es, buena tarde. Sí, Sí, uno en es mi de caso, Carmen Yarne y bueno, ¿cuál sí. es el otro? En mi caso, yo cumplo la misma condición que estaba comentando Benjamin, y es que el señor Andrés está aún presente, pero si él debe retirarse, quedaría con el poder de él en caso de algo, el señor Andrés Gómez. Ok, entonces tenemos 27, habíamos sumado 3 de Benjamin, serían ¿cuánto era? 26 más, perdón. 29, eh, 29 menos la contadora. 29. Ajá. 29 y después los 6 de Clara serían 35, ¿no? Y los 2 de John serían 37. Por lo tanto, en estos momentos estaríamos cumpliendo con el segundo escenario y podríamos iniciar la asamblea. Ujú. Cumplimos el escenario, cumplimos con el escenario donde tendríamos tanto quórum deliberatorio como quórum decisorio. Entonces, empecemos por los distintos puntos de la asamblea. Ya verificamos el quórum, ya quedamos que eran 37. Ahora vamos al segundo punto de esta asamblea, que sería la designación del presidente y secretario de la Asamblea General por ti. Aquí esto está abierto para cualquier persona que quiera tanto ser como presidente o secretario de la Asamblea. Eh, ¿Quiénes se postularían para esto? Está abierto para cualquiera que quiera hacer. Yo me postulo para la secretaría. Yané García. Ujú. Janet Yo me postularía para presidencia. ¿Alguien más se postularía en este caso? No, no tenemos más postulaciones de otras personas. Aprobamos entonces que Laura Victoria Ramos Guevara sea presidenta de la asamblea. Entonces podemos levantar las manitos y decimos que sí, o Laura sería presidenta de la asamblea. Ahora bajemos las manitos para votar por Janet García como secretaria de la asamblea. Listo. Ok. También tendríamos mayoría de acuerdo.
Entonces tenemos a Yane García como secretaria de la Asamblea y a Laura Ramos como presidente. Entonces ya podemos empezar para tratar los puntos. Laura, no sé si quieres seguir tú compartiendo la pantalla o yo la sigo compartiendo para que lo que te quede a ti más fácil para guiarla el Si resto puedes, de... por favor, seguir compartiendo la presentación, estaría muy bien. Muchas gracias. Ok, bueno, Listo, muy buenas noches a todos. Damos inicio a la Asamblea General Ordinaria de AISOC marzo 27 de 2026, siendo las 6:23 p.m., cumpliendo con el quórum y pues estando todos listos para iniciar con esta asamblea. En primer lugar, bueno, ya hicimos los dos primeros puntos del orden del día. Ahora vamos a hacer el tercer punto del orden del día, que es la lectura y la aprobación del orden del día, el cual fue remitido a tiempo en la convocatoria que les llegó a los correos y fueron difundidas a través de las redes sociales eh, para que todos tuviéramos conocimiento de la creación de esta asamblea. Entonces, cumpliendo todos los órdenes legales, vamos a proceder a dar la lectura y aprobación del orden del día. Si quieres, eso. Ah, bueno, entonces, si quieres, vuelve por favor a esa. Entonces, el orden del día propuesto es, en primer lugar, la verificación del quórum y revisión de poderes, que ya se realizó. En segundo lugar, la designación del presidente y secretario de la Asamblea General Ordinaria, que ya lo establecimos. En tercer lugar, la lectura y aprobación del orden del día. En cuarto lugar, la presentación, revisión y aprobación del informe de gestión del 2025 a cargo del representante legal. En quinto lugar, la presentación y revisión y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2025. En sexto lugar, la presentación, revisión y aprobación del Plan de Acción 2026 del capítulo. En séptimo lugar, la presentación de los nuevos grupos de trabajo. En octavo lugar, la presentación, revisión y aprobación del proyecto del presupuesto del Plan de Acción del capítulo para el año 2026 y del proyecto de destinación de excedentes de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2025. En noveno lugar, la aprobación de acciones a realizar con base en las recomendaciones realizadas por Nancy Quiroz, Senior Community Engagement Management de LAC, en el punto 9A, el proceso electoral 2025, el punto 9B, la auditoría en gestión financiera del proyecto Tumaco, el punto 9C, el proceso de depuración de miembros inactivos, de Internet Society Colombia Chapter, el punto 10, proposiciones y recomendaciones, y el punto 11, la clausura de la Asamblea General Ordinaria. Entonces, en este momento vamos a dar un enlace para que puedan, por favor, llenar la votación, si están de acuerdo o no. De momento ya lo comparto. Ay, disculpen, ese no era el enlace. Permítanme. Por favor, me confirman la recepción del enlace y que puedan ingresar al documento de Google. Sí, muchas gracias. Sí se puede acceder. Listo, en este documento encontrarán el punto 3, que es la votación del orden del día, en el cual deberán, por favor, diligenciar su nombre, si aprueban o no el orden del día propuesto para la Asamblea General y si representa algún miembro a través del poder. Vamos a dar unos minutos. En este momento vamos 12 respuestas. Vamos a dar 2 minutitos más. En este momento llevamos 18 respuestas. Listo, en este momento tenemos 20 respuestas de las personas que se encuentran conectadas en este momento. Faltan 8 participantes conectados por votar. Vamos a dar un minutito más y comenzamos el conteo. Listo, damos cierre a la votación del tercer punto, que es la votación de la aprobación del orden del día, teniendo 20 respuestas de las personas que se encuentran de manera virtual conectadas. Permítanme si les puedo compartir pantalla o Humo, ¿tú tienes los resultados? Ahí te dejo compartir para que tú... Listo, entonces, sí, por favor, habilítame para compartir pantalla. Moderadora. Sí. Exactamente, gracias. Listo, por favor, confirma si pueden ver mi pantalla. Sí, gracias. Listo, muchas gracias. Dentro del tercer punto están 20 respuestas. Podemos ver a todos los votantes
y vamos a ver el tema de los poderes, a confirmarlos. ¿Listo? Tenemos el 80% que no tiene poder. Uno representa a un miembro, que sería Pedro. Pedro, que representa a Andrés Gómez, que Pedro está Así es, sí, señor. Señorita. en lista. Pedro Narváez. Listo. Represento a dos poderes, que en este caso podría ser John Jairo. Por favor, confirmar. Listo. Representa dos poderes. Acá están. Representa En mi tres caso son poderes. 3. Benjamín Chong, que se encuentra en votación. Permítanme. Representando a 3 personas. Representando a 4. ¿Pueden, por favor, confirmarme quién lo estableció? Espérenme. Pareciera que no hay, ¿eh? Sí. No hay 4. Bueno, ese se elimina. Permítanme, a ver si podemos verlo acá. ¿Listo? Representando a 5 miembros, No hay. no hay. Y representando a 6 miembros, está clarito. Sí, soy yo. Se eliminarían el de 4 y 5 miembros, Ujú. cumpliendo con 20 respuestas las personas presentes en la reunión. 1, 3 y 6 poderes. 6, 12 poderes. ¿De acuerdo? Para un total de 32 respuestas. Perfecto. Listo. Ahora sí podemos continuar con la presentación. En aprobación ya de la lectura del orden del día, vamos con el punto número 4, que es la presentación, revisión y aprobación del informe de gestión del 2025 a cargo de nuestro representante legal, Umut Pájaro Velázquez. Adelante, Umut. Bueno, ya como Umut, no te todo- No te escuchamos. escuchamos, Umut. No se escucha. ahí me están escuchando. Perfecto. Ahí sí, así Ok, sirvió. ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches casi a todo el mundo. Nada, mi nombre es Humo Pájaro, que como bien lo dijo Laura. Nosotros, los que estamos ahorita en el comité ejecutivo, pues venimos desde el mes de julio trabajando por el capítulo, y quienes conformamos este comité somos Laura, Victoria Ramos Guevara, la secretaria que es Janet García, el tesorero que es Luis Efraín Ruiz y la miembro fundadora que es Lilian Leduc. Durante estos meses, pues bueno, seguimos bajo el modelo de integración entre la estrategia general de ISO Foundation y los objetivos propios que tenemos como nosotros como capítulo en, en Colombia. En ese caso, nosotros nos basamos en 3 pilares principales que son tanto hacer crecer el Internet en Colombia, es decir, ya sea de cierto modo llevar más redes o crear capacidades, fortalecer Internet y empoderar a las personas. Nuestra idea es que siempre estemos trabajando en conjunto, no solamente parte técnica, sino una parte técnica, ni una parte académica, ni sociedad civil, sino sea una combinación de todos los actores posibles que puedan hacer parte de Internet Society. La idea es que se siga cumpliendo esa idea, ese modelo multiactor que ha venido de cierta manera gobernando el Internet y que sigamos favoreciendo a distintas comunidades, no importa qué tipo de usuarios sean. Dentro de lo que, dentro de nuestro plan de acción, pues bueno, hay 4 funciones que corresponden a la gestión del capítulo, que vendrían siendo tanto la parte constitutiva, funcionales de referencia y competitivas. En las partes funcionales es, digamos que mantener, constitutivas es como mantener el capítulo al día con cuestiones como que se cumplan las asambleas, se haya el registro en la Cámara de Comercio, se pague la RT y DIAN, la recopilación, se haga el registro ante la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En lo que tiene que ver con funcionales es respaldo a grupos de trabajo, trabajo con los miembros y también otro tipo de actividades parecidas. En las competitivas es el fortalecimiento del Internet,
el crecimiento de este y empoderamiento de las personas, es decir, lo que vendría a ser cómo queda evidenciada nuestra, digamos, misión y funcionamiento general como capítulo. Y en las referenciales es el trabajo que hacemos con otros actores. En las actividades constitutivas teníamos las dos asambleas que se desarrollaron el año pasado, una que fue en marzo, perdón, que fue en abril 28 y otra que fue en mayo. Eh, eh, Tenemos también los aspectos legales, que a nivel jurídico, hasta el momento estamos cumpliendo con todo lo que tiene que ver con los requisitos y obligaciones legales en lo que es el registro en Cámara de Comercio de Bogotá, el trámite ante la DIAN para poder seguir funcionando como régimen de tributación especial y todo aquello que se ha requerido para el funcionamiento de vigilancia y control ante la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual se encuentra al día y activa, como se indica acá. Ahí está, activa, ¿vale? En otras actividades funcionales es presentar pues también el informe eh, de el informe de lo que hemos hecho como capítulo durante el año 2025 a Internet Society Foundation, porque como somos una filial de ellos aquí en Colombia, por así decirlo, no estamos encargados de su representación en Colombia, por lo tanto tenemos que responder a Internet Society Foundation con un informe en el que demos cuenta de todo lo que hemos hecho y de qué manera hemos cumplido con los objetivos que nos hemos planteado, no solamente como capítulo, sino también con respecto al plan estratégico de Internet Society Foundation. Bueno, el año pasado, a pesar de que tuvimos nada más, digamos, actividades desde julio hasta finales de noviembre, logramos mantenernos en good standing, es decir, eso significa que el capítulo está en buenas condiciones y se mantiene como un capítulo Gigabit Charter, que es un capítulo que puede recibir no solamente pequeñas subvenciones, sino también grandes subvenciones, es decir, que la confianza en que el capítulo pueda seguir funcionando y pueda, de cierta manera, recibir beneficios de Internet Society Foundation, pues exacto. Estas son las actividades que se realizaron durante todo el año. Fueron un total de 11 si no contamos la asamblea de abril del 428. Entonces tuvimos varias que fueron desarrolladas por los distintos grupos de trabajo, que ahorita en una parte cada grupo de trabajo va a explicar un poco sobre eso. Y la gran mayoría fueron desarrolladas fueron desarrolladas dentro de, digamos, de creación de capacidades principalmente. Y otras que tienen que ver más que todo con promoción de ciberseguridad, otras que tienen que ver con la promoción de la inclusión de la mujer en temas de gobernanza y otras que tienen que ver con inteligencia artificial y los usuales participaciones que tenemos en el Foro de Gobernanza de Internet de Colombia y la Cumbre Juvenil de Gobernanza de Internet. Y el tercer encuentro descifrado que ya después le hablará un poco más. En las actividades funcionales, pues tenemos aquí los distintos grupos de trabajo que están Women in Tech, el grupo de jóvenes, de redes comunitarias, de infraestructura y de ciberseguridad. En esto estuvimos trabajando durante el 2025. El Women Tech estuvo dirigido por Janet García. El de jóvenes estuvo co-coordinado no solamente por Laura y mi persona, sino también por Benjamin Chon. Redes comunitarias está en coordinación de Pedro Narváez. Infraestructura de Erika Vega y ciberseguridad está Clara Muñoz. Y bueno, aquí ya yo empiezo a ceder el micrófono a los diferentes grupos de trabajo para que me presenten sus actividades. Empezamos con las actividades del grupo de ciberseguridad que está a cargo de Clara Muñoz. Adelante, Clarita. Gracias, Umut. Perdón, Gracias, Clarita. Umut. Perdóname, Dime. Clarita. Para tener en cuenta, los coordinadores van a tener 7 minutos para hacer la presentación de sus actividades de grupo de trabajo, entonces contaremos el tiempo. Puedes proseguir.
Mil gracias, Laurita. Bueno, aquí tengo la posibilidad de presentarles las actividades como el informe de gestión dado por el Grupo de Trabajo de Ciberseguridad del periodo 2025. Si quieres, ¿yo puedo avanzar? No sé si yo No. puedo. Sí, necesito. Pues realmente considero que estos objetivos principales que se traza el grupo de trabajo, que realmente se resumen en cómo integrar la ciberseguridad y la privacidad de los datos como unos ejes transversales en la acción de ISOC Colombia, junto con todo el plan de ISOC global. También dentro de una meta o un reto que cumplir con la visión que tiene Internet Society, es que cada vez en Colombia sea un Internet más abierto, confiable y resiliente. Sensibilizar y empoderar a las comunidades técnicas y sociales, promover la privacidad como un derecho fundamental en la gobernanza de Internet. Este fue un pilar bastante importante para el periodo 2025, impulsar no solamente la ciberseguridad y la seguridad digital, sino también la preocupación de la privacidad como un derecho fundamental en temas de datos personales. Fortalecer la articulación nacional e internacional de ISO Colombia y consolidar una cultura organizacional orientada a la seguridad digital. Listo, las principales actividades. Siguiente, gracias. Nosotros arrancamos con una de las actividades que fue que en conjunto con Metix, que es un aliado de Argentina, y ellos cada año nos invitan para representar algún tema que queramos, es vinculado, aliada a ISOC Colombia, dentro del programa académico que tiene este proyecto, que es la ciberseguridad de la banca y de gobierno de cada uno de los países de Latinoamérica. Nosotros contemplamos una edición, creo que era la 12ª edición el año pasado, que se llevó a cabo el 26 de agosto, y le dimos un enfoque de cómo tratar los centros de atención de incidentes de seguridad informática, los famosos CECIRES, de gobierno y de bancos, como unos teniendo en cuenta los desafíos de la IA y la ciberseguridad. Aquí realmente logramos reunir gente de la banca, tanto de empresa privada como de gobierno. Aquí nos acompañó como moderador a Emanuel, que es el director de la Maestría de Ciberseguridad de la EAN, y también conforma el equipo de CECIRES. Estuvo ETV, estuvo, por nombrarles, a Sobancaria, estuvo representándonos Germán López, como representante de la Cámara Colombiana de Tecnología de Telecomunicaciones, la CCIT, y bueno, Policía Nacional. Aquí también tuvimos la invitación de un representante ejecutivo por parte de ISOC, que fue Janet García. Nos acompañó. Este fue un evento presencial. Este año también va a ser para el mes de agosto. Se atraviesa siempre la edición de Colombia. Y bueno, aquí estaremos divulgando este año con quiénes y qué temas vamos a tratar. Y presentar 2 paneles, es lo que nos dejan en este día. Es solo un día en el Hotel Marriott. Sí, tuvimos una gran acogida. Este es un evento que reúne más o menos como unas 150 personas de todo tipo, del sector de la banca y del sector de gobierno. Estuvo Mitic presente, estuvo Ángela como representante del Colser, y también invitados especiales dentro de la Sobancaria. Quisimos traernos Banco de la República, y bueno, este año vamos a ver con quiénes tendremos nuestros invitados especiales por parte de ISO Colombia. Siguiente. Ahí me están quitando los 7 minutos. Bueno, estuvimos en el 12º Foro de Gobernanza de Internet, representando ISO. Tomó, creo que en algunos grupos de trabajo, como fue el de IA, inteligencia artificial, estuvo presente en la cumbre de jóvenes, y nació un grupo de trabajo en la mesa de gobernanza
que le llamamos bienestar digital. En este tema bienestar digital sumamos la inclusión de el sector de discapacidad visual y auditiva, y hicimos escenarios bastante interesantes. Este se desarrolló en el 15 y 16 de septiembre, recogiendo, aquí que tenemos el representante mayor, presidente de este foro, Julián. Tuvimos alrededor, entre los 2 días que se desarrolló, alrededor de 70, 80 personas asistiendo a este evento. Fue en la Universidad de AN y fue bastante importante, interesante, los temas que se abordaron con diferentes grupos, y la academia estuvo presente, las sociedades civiles y por supuesto las empresas de gobierno, redes comunitarias. Bueno, y ahí cada vez más somos un poco más diversos y muy participativa la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet. Siguiente. También tuvimos nuestro Día Inscription Day, que se hizo en la ciudad de Medellín. Lo hicimos el 17 de octubre con la Universidad de Medellín. Tuvimos allí una asistencia. Este evento lo pudimos manejar de manera presencial y virtual, y alrededor de unas 70 personas, entre 30 más o menos, que recogimos presenciales, y virtuales un poco más de allí. Participación de la decanatura de TI de la Universidad de Medellín, y allí logramos también tener un foro interactivo con Macaya, con algunos asociaciones o organizaciones que trabajan en las comunidades. Y aquí siempre quiero llevar el tema de cifrado, el tema de seguridad, el tema de confianza en las redes comunitarias, y no podía faltar ese tema. La verdad es que vamos avanzando cada vez mayor, haciendo más partícipe nuestras comunidades de algunas partes donde podemos cursar, pero creo que tenemos unos buenos escenarios o población objetivo muy interesante para este año. Y este año también lo vamos a anunciar, va a ser en un territorio, va a ser en Popayán, con la Universidad de Popayán. Y bueno, ahí motivándolos para que nos acompañen en este grupo de trabajo de ciberseguridad. Y por último, acompañamos el evento internacional, el tercer Congreso Internacional de Women in Tech, que se hace a través de la coordinación de Janet García, que es la coordinación, pero aquí nos unimos. Aquí estamos desarrollando actividades, integrando los grupos de trabajo, que ni más faltaba, ni porque fuéramos de la misma familia. Entonces allí integramos los retos que tiene cada uno de los grupos de trabajo, y hacemos de manera integral temas. Se hizo el pasado noviembre en Mintic, se hizo en Bogotá. Tuvimos una acogida impulsando mujeres y protegiendo también infancias, transformando Internet, y cada vez un poco más cerca. El tema de ciberseguridad definitivamente es transversal a todos los grupos de trabajo, y pues allí hay que apoyar muchísimo en cada uno de estos eventos. Creo que con esto cerramos las actividades del año, y muchas gracias. Creo que Gracias, Clarita. Muchas Ok. gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Continuamos. muchas gracias, Clarita. Ahora continuamos con el grupo de trabajo de jóvenes. Creo que aquí les doy la palabra a Benjamin Chom. Sí, muchas gracias, Umut. Sí, efectivamente, como dice Clarita, es muy importante esta interacción entre grupos de trabajo, y principalmente desde el grupo de trabajo de jóvenes lo que queremos consolidar es que la voz de los jóvenes no solamente esté presente, sino que incida activamente en el entorno digital del país. Es en ese sentido que uno de los momentos más relevantes que tuvimos dentro de nuestras actividades de 2025 fue la participación en la audiencia pública
Está por ahí mal, creo que el proyecto de ley, sí, es la ley 478 de 2024 y que busca regular el acceso de niños, niñas, adolescentes a redes sociales y plataformas digitales. Este espacio fue bastante importante. Una de nuestras miembros del grupo, María José Murillo, intervino como ponente en representación del grupo y fue clave porque pues con ello tratamos de reconocer la necesidad de proteger a los menores en entornos digitales, pero también planteamos la necesidad de revisar el proyecto en conjunto con expertos. Propusimos avanzar también hacia el tema de alfabetización digital, no solamente enseñar a usar la tecnología, sino a comprenderla, cuestionarla, utilizarla, sabiendo que muchas veces nuestros niños y jóvenes son manejan tan fácil la tecnología que muchas veces no hay un adulto supervisando y eso es verdaderamente importante. ¿Podrían cambiar la siguiente, por favor? Perfecto. Además de la actividad que les mencionaba, no solamente se limitó a espacios institucionales, sino también creamos nuestros propios espacios y el año pasado logramos hacer la tercera edición de la cumbre, que es, bueno, nuestro evento insignia y que además es un punto de encuentro clave a nivel nacional. Esta cumbre se organizó en la Universidad EAN el pasado 15 de septiembre de 2025 y tratamos de reunir a jóvenes de distintos sectores de la academia, la sociedad civil, el sector técnico, etcétera. Y este evento es especialmente relevante porque nuevamente logramos con el auspicio del Foro de Gobernanza de Internet organizado por la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, articular una agenda juvenil con discusiones a nivel nacional e internacional e incluso talleres bastante relevantes que hicieron dentro del foro. En cuanto a su contenido, siguiente, eso. Bueno, en cuanto a su contenido, la agenda reflejó la diversidad y complejidad que existen de los retos digitales actuales y a través de este evento lo que buscábamos era justamente seguir posicionando al capítulo Colombia como un referente regional, facilitar el diálogo entre los participantes, acercar a cada vez más jóvenes a estos temas e incluso buscar la manera de ampliar la discusión y modificar la manera en que entendemos la gobernanza de Internet. Siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Sí, es en ese sentido que abordamos cómo la tecnología puede contribuir, una anterior, por favor, cómo la tecnología puede contribuir al acceso, por ejemplo, a la justicia menstrual y a la construcción de entornos de cuidado, entendiendo que, bueno, la gobernanza de Internet realmente la podemos conectar con derechos y problemáticas sociales que tradicionalmente no se suelen asociar con lo digital. También tuvimos la participación de Wikimedistas Wayuu. Trabajamos sobre el conocimiento libre en idiomas indígenas, mostrando pues que Internet puede ser una herramienta también para preservar y fortalecer la diversidad cultural y lingüística tan rica que tiene Colombia en lugar de erosionarla o apartarla. Siguiente, por favor. En materias de seguridad, John Caballero, que por aquí está presente, nos habló un poco sobre la gestión de riesgos, la resiliencia en seguridad de la información y enfatizó la necesidad que los jóvenes comprendan no solo los beneficios que existen de utilizar Internet, sino también las amenazas del entorno digital. Y otro tema súper importante a cargo del ACNIC fue el análisis del child grooming en videojuegos y a través de este espacio pues pudimos visibilizar riesgos que muchas veces pasan desapercibidos en plataformas que son parte cotidiana de la vida de niños y adolescentes. La siguiente, por favor. Y por último, exploramos, en palabras de nuestro presidente Hugo Pájaro, el diseño y desarrollo inclusivo de modelos de lenguaje con datos abiertos, abriendo la conversación sobre inteligencia artificial, sesgos, acceso equitativo a la tecnología, lo cual, bueno, pues es clave en un momento en el que la IA está redefiniendo absolutamente toda la interacción que tenemos con Internet y con la información. Y bueno, pues en conclusión, la cumbre permitió desarrollar capacidades técnicas y conceptuales a los jóvenes participantes,
fortalecer alianzas institucionales, poder trabajar nuevamente con la mesa colombiana y consolidar, bueno, la red de jóvenes que estamos tratando de crecer en Colombia y que, bueno, sigan sumándose a la gobernanza de Internet. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Benjamin. Ahorita presentaríamos entonces al grupo de Women in Tech. Déjenme un momento y dejo de compartir esta porque tengo que compartir otra presentación. Y ven la presentación de Women in Tech. Buenas Hola. tardes, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, Jane. Ahí está la presentación. Espero que la estén viendo. Sí, la estamos viendo, Adelante. muchas gracias. Bueno, adelante, Jane. Gracias. Si quieres, seguimos con la siguiente de una vez para enseñarles las actividades que hicimos durante el año, iniciando con una actividad relacionada con los niños, niñas y adolescentes. El 25 de mayo se celebra a nivel mundial y en alianza con ICMEC. Se hicieron publicaciones durante 3 días antes del día de la celebración de la explotación y desaparición de los niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Entonces, realizamos varias campañas relacionadas con la prevención y con todo lo que viene sufriendo los menores de edad, tanto niños, niñas y adolescentes, en lo que tiene que ver con la desaparición. Mm, ¿Me regalas la siguiente, por favor? Es importante también aclarar que todas las actividades que se vienen realizando con Women in Tech se unificaron con el grupo de ciberseguridad y también con el grupo de jóvenes. Ya que en Women in Tech pues hay participación de niños, niñas y adolescentes, jóvenes y pues claro, está mujeres en la tecnología. Se realizó el primer evento de ciberseguridad en la ciudad de Medellín a nivel de Latinoamérica. Llegaron invitados de varios países. El evento se realizó en la ciudad de Medellín con el apoyo de Internet Society, en donde se hablaron y específicamente tuvimos la participación también de gobierno local, lo que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Medellín, la participación de la asesora del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde tuvo una duración de 2 días. El primer día se hablaron diferentes temas relacionados con las actividades, digamos, las nuevas actividades o modalidades delictivas que vienen sucediendo en Internet, cómo los diferentes países vienen abordando esta temática, cómo también se pueden llegar a abordar casos desde las diferentes entidades de gobierno en lo que tiene que ver con ciberataques a organizaciones o entidades del Estado y cómo también tuvimos la oportunidad de realizar un tabletop estratégico con la participación pues también de invitados de más que todo de gobierno en donde participaron en un ejercicio práctico y fue pues muy interesante participar en ello. Ese primer día fue de charlas. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Y el segundo día tuvimos también la participación de un STF, un ejercicio de desafíos a nivel de jóvenes en la universidad, en la Escuela de Ingenieros de Medellín. Y pues las actividades se realizaron en 2 universidades, en la Pontificia Bolivariana y en la Escuela de Ingenieros. También tuvimos el trabajo en alianza con Gender Standing Group, quien fue, pues, quien participó también del evento y pues hizo presencia en esta actividad. Tuvimos participación del grupo Women in Tech. ¿Me regalas la siguiente, por favor? En donde tuvimos un espacio que se habló de mujeres
En este caso, Clarita, en representación de el grupo de ciberseguridad y en representación de ISO Colombia, participó en este escenario donde pues también tuvimos el honor de que llegaran invitadas tanto de la banca, la universidad y fundaciones en donde pues nos compartieron varias desde sus áreas de participación, cómo vienen ellas, las mujeres liderando en diferentes temas relacionados con tecnología. ¿Me recuerdas la siguiente, por favor? Fue un evento de verdad, pues muy interesante. Tuvimos más de 120 personas en las actividades. Los jóvenes se fueron, pues de verdad que muy contentos por el aprendizaje, pues además del conocimiento, tuvimos invitados internacionales, tanto presencial como de manera virtual. La Agencia de Ciberseguridad de Europa, en representación de varias autoridades, también se conectaron y hablaron de lo que viene sucediendo en la actualidad en temas de ransomware, ciberataques, cómo podemos vincular a los jóvenes en el aprendizaje de estos desafíos que ya pues están sucediendo en la actualidad. Los estados, la empresa privada no tienen el conocimiento suficiente para abordar estos temas y pues sí, es importante pues que entregar estas capacidades. Siguiente, por favor. Pues en resumen fue pues como muy exitoso el evento. También se participó, apoyamos el grupo de Latinoamérica Cybersecurity Challenge en Tokio. Hicimos presencia ya apoyando a los jóvenes que vienen representando a Latinoamérica. Siguiente, por favor. Ya se me va a acabar el tiempo. La siguiente, esto pues hace parte del evento en donde ISOC participó como patrocinador apoyando la participación de jóvenes de Colombia en el evento. Y pues aquí la actividad donde finalizamos con el tercer Congreso Internacional de Women in Tech, que se realizó en el edificio Murillo Toro de Mintic, Bogotá, donde el Colser fue anfitrión del evento y donde logramos convocar a varias mujeres en este congreso, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Creo que dos más slide y ya finalizamos. Pues esto es como el resumen de las actividades, de las mujeres que estuvieron presentes. Pues muchas gracias a Mintic, que nos colaboró con el espacio y nos ayudó en la difusión de la actividad. Y pues todos bienvenidos y convocados a las actividades que realicemos desde ISO. Creo que ya esta es la última. Y ya con esto termino. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Jane, y a todos los grupos de trabajo por todo lo que hicieron durante el año. A ver si voy a regresar a mi. No sé qué diapositiva está viendo. Vamos a regresar de nuevo a la otra. Listo. Bueno, siguiendo con el informe de gestión, pues bueno, dentro de las operaciones que hemos celebrado durante todo este capítulo, pues tenemos de algunas memorandos de entendimiento que vienen desde antes y también a principios de año, pues en 2025 en la Asamblea pues se aprobó el documento de política de gestión ética y transparente de recursos financieros y gestión adecuada de proyectos que se empezó a aplicar desde el mismo año para todos los proyectos que se fueron presentando a Internet Society y que se va a seguir aplicando de ahora en adelante para todos los, digamos, proyectos y actividades que se desarrollen dentro del capítulo. Entonces, ahora viene un espacio para aprobación del informe de gestión. Listo. Muchas gracias a Umut y a todos los coordinadores. Vamos a proceder con la votación del informe de gestión. Les voy a compartir el enlace para que puedan hacer la votación.
¿Listo? Por favor, confirmarme si pueden acceder al enlace. Confirmado, muchas gracias. Sí, ¿Listo? confirmado. Entonces, esta encuesta dice presentación, revisión y aprobación del informe de gestión del 2025 a cargo del representante legal. Por favor, diligenciar el nombre, si aprueban o no el informe de gestión y la representación de los miembros. Laura, hay una mano levantada de Rachel. Discúlpame, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, excelente toda la presentación, agradecida. La pregunta es este último documento, Umut, si lo podemos encontrar en la página o está accesible en algún lugar, me parece muy importante. Gracias. Hola Rachel, claro, este documento terminada la asamblea va a estar para todos disponible. Excelente, muchas gracias. En este momento tenemos 14 respuestas. Esperaremos unos minutitos a que todos puedan votar. Laura, disculpa, me desconecté un minuto y no tengo el espacio donde votar. Comparto nuevamente el enlace. Se Gracias. encuentra en el chat. En este momento hay 16 respuestas. Agradecemos el diligenciamiento del formulario. Gracias a todos los que están votando. Recordemos que hay 27 personas conectadas. Ya tenemos 20 respuestas. Daremos espacio hasta las 7:15. Tenemos 21 respuestas. Y en este momento damos cierre a la votación. En un momento proyecto las respuestas. ¿Ya vas a proyectar la respuesta, Laura? Sí, permíteme Ok. un momento. Ahí deje de compartir. Gracias. En esta ocasión lo haremos mejor por un Excel para que sea más organizado. Ocultamos en la votación de cada uno de ustedes para que sea anónimo. No obstante, miramos quiénes votaron y la representación de qué. En este caso votaron 21 personas, de las cuales hay 8, 9, 12 poderes, 13 poderes. ¿Listo? 13 poderes y 21 personas para un total de 24 votos. ¿Listo? En un momento les doy la retroalimentación. Estas son las estadísticas. 100% sí. Damos por aprobado el informe de gestión correspondiente. Listo, Umut, puedes volver a la presentación. En el siguiente punto encontramos el punto número 5, presentación y revisión y aprobación de los estados financieros con corte el 31 de diciembre del 2025. Por favor, La continuar. palabra se le Ujú. cede a Yamile, nuestra contadora. Yamile tiene la palabra. Te voy a poner como moderadora por si acaso necesitas compartir pantalla. Listo, ahí ya está para que puedas compartir. El activo corriente estaba representado en el efectivo, prácticamente en el banco. Estas cuentas quedaron conciliadas. Son los saldos que se presentan el 31 de diciembre en los extractos del Banco de Colombia. En el año Disculpa, Yamile, 2025, qué pena te interrumpo. ¿Se escucha algo bajo tu micrófono? ¿ya se escucha más durito? Sí, señora. Gracias. Comentaba entonces que voy a presentar los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2025 comparativos con el 2024. El activo corriente, el efectivo prácticamente 100%, los saldos que habían en el Banco Bancolombia, valga la redundancia, los cuales quedaron respectivamente conciliados. En el año 2025 quedamos con 3.160.475 y en el 24 con 5.446.811 pesos. Cuentas por cobrar comerciales a 31 de diciembre del 25 quedaron en 521.000 pesos. ¿A qué corresponde eso? En el mes de julio se hicieron unas retenciones a Group Bilingual y a Rubén Darío de Cuantes Edición Café. Pero más adelante se hicieron los pagos de las facturas y no se les descontó las retenciones respectivas. Entonces, estos valores se van a recuperar este año para que les informa a ellos que se les hizo la retención y se les pagó la totalidad de la factura.
En el pasivo corriente tenemos unas cuentas por pagar en el 2025 de 615.816 pesos, que corresponden al valor que canceló el señor Unot como presidente. Él cumplió con las obligaciones con los diferentes proveedores y quedó un saldo a favor de él de 615.816 pesos. En cuanto a los pasivos por impuestos, quedaron unas retenciones y un reteica por 45.190 pesos. En el patrimonio tenemos el fondo social de los 2 millones de pesos. Excedentes acumulados son los valores del año inmediatamente anterior, que son 3, 4, 14, 124. En el año 25 se presentó un déficit de 2.393.615 pesos. Procedemos a mirar lo que es el PIG y cuál es el resultado. Vemos que en el 2025 los ingresos por donaciones fueron de 40.786.953 pesos, correspondiente a dos donaciones que hizo Internet Society de 39.986.953 y el grupo Risque donó 800.000 pesos. Vemos que con la variación de un año con respecto al 24, hubo una disminución de 27 millones de pesos en cuanto a las donaciones. Los gastos operacionales de las diferentes actividades que leyeron o dieron a conocer los diferentes comités con anterioridad fueron de 36.330.55 frente al año anterior, que fueron 55.381.159. Vemos que la variación de los ingresos con respecto al año anterior fueron una disminución de 27 millones de pesos, pero los gastos operacionales también hubo una disminución de 19.050.404. En cuanto a los excedentes, eso sí depende del movimiento y las actividades que realizaron. En el año 25, en cuanto a las actividades realizadas, quedó un excedente de 4.456.198 frente a 12.496.846. Quiere decir que hubo una disminución de 8.040.278 pesos. Los gastos de administración fueron de 5.849.617 frente a 7.561.718 que fue en el año inmediatamente anterior. Hubo una disminución de 1.712.101. Esto nos presenta un déficit administrativo, pues eso va en correlación a que los ingresos fueron menores, los gastos disminuyeron y los gastos de administración también disminuyeron, pero de todos modos no nos alcanzó para tener un excedente. En cuanto a los otros ingresos, relativamente disminuyeron porque solamente esos son ajustes al peso que se presentó. Los gastos financieros también bajaron de 1.004.909 a 2.883.770, hubo una disminución de 1.878.861. Aquí vemos que en el año 2024 hubo un excedente de 2.257.064 y en el 2025 tuvimos un déficit de 2.393.655. Hay una pequeña recomendación que quiero dar a nivel general, es que diferentes actividades que realicen es mejor que tengan todos los soportes, si es posible o tiene que ser con la factura electrónica de lo que compren, que tenga su NIT, porque si no a nivel de los informes ante la DIAN y diferentes información exógena, pues van a quedar en cabeza de las personas que hacen las actividades, entonces es mejor tener todos los soportes para poder así reportarlos debidamente ante la DIAN. No sé si hay alguna pregunta con respecto al balance. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, muchas gracias. Listo, perfecto. Yamile, muchísimas gracias por tu trabajo y por los datos que nos acabas de otorgar. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Listo. Entonces, para este punto del orden del día,
que es el de la presentación, revisión y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2025, vamos a proceder a la votación. Les voy a compartir el enlace correspondiente. Permítanme un momento. El enlace se encuentra en el chat. Por favor, confirmar su funcionamiento. Todo ok, Laurita, muchas gracias. Gracias, Pedro. Vamos a dar 5 minutitos para la votación. Recordamos que hay 27 personas conectadas en este momento. Nuestro formulario en esta ocasión dice presentación, revisión y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2025. Aprueba los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2025. Sí, no, y si representa a algún miembro a través de este poder. Tenemos 12 respuestas diligenciadas. Van 17 votos. Recordemos que hay 27 personas conectadas en la sesión. Último minutito para votar. Richard tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, que me quedó una pregunta pendiente respecto a ese déficit, a qué se debe y cómo se puede resolver esa situación. A ver, el déficit, es decir, eso ya es el resultado del movimiento, de las actividades que se realizaron. ¿Cómo se puede evitar un déficit? Pues teniendo mayores ingresos por diferentes donaciones y que los gastos en que se incurran en dichas actividades dejen, digamos, no se puede, pues vamos a decir que como una rentabilidad, deje algo de como de utilidad, pues como el objeto social de una entidad sin ánimo de lucro no es tener eh, excedentes, pero tampoco la idea es tener un déficit. Entonces es buscar la manera de que las actividades que se realicen no sean tan costosas, tan onerosas para poderlas llegar a cumplir y tener mayor donaciones porque prácticamente los ingresos son los que determinan un buen excedente. Gracias, Yamile. En este momento cerramos la votación. Ya les expongo los resultados. Encontramos un 81% de votaciones, perdón, un 100% de aprobación de estados financieros con corte el 31 de diciembre. Vamos a mirar el tema de los poderes, teniendo en representación a 2 personas por un miembro, a 3 por parte de Benjamín Chong, 2 por parte de John Jairo Garzón, 1 por parte de Pedro Narváez, 6 por parte de Clarita, y listo. Entonces serían 21 respuestas, 5, 6, 12, 33 votos a favor de la aprobación de estados financieros 2025. Quedan aprobados los estados financieros. Listo, Omot, podemos volver a la presentación. Listo, continuamos con el punto número 6, presentación, revisión y aprobación del Plan de Acción 2026 del capítulo. Bueno, inicialmente estas son las actividades que se han presentado como para desarrollar dentro del capítulo. Entre esas encontramos, por ejemplo, que la mayoría va a ser desarrollada dentro del segundo trimestre y segundo, tercero, cuarto trimestre del año. En estos momentos estamos haciendo la primera, que es la Asamblea General Ordinaria. También vamos a tener la elección de las autoridades del capítulo, porque recordemos que quienes estamos ahora en el comité ejecutivo estamos de manera temporal de acuerdo a la última asamblea que tuvimos en abril. Está incluida la participación en el Foro Anual de Gobernanza en el 2026, que va a estar, creemos que puede ser para el último cuatrimestre del año. También ahorita en el primero, que es, no estuvo incluida acá, hicimos una actividad de coordinadores ahorita en febrero, inicios de febrero, en la que se planeó justamente estas actividades que no están cerradas, sino que simplemente son el inicio. Tenemos la celebración de la Inscription Day, que está planeada para el cuarto cuatrimestre. Entrenamiento digital de Internet dirigido a personas con discapacidad para el tercer trimestre. El Congreso de Women Tech para final de año. Más que todo, la edición 5 de la Cumbre Juvenil en compañía del Foro
anual de gobernanza, la realización de la primera Escuela de Gobernanza de Internet Society Colombia para el tercer trimestre, y probablemente para el desarrollo de infraestructura, pues tenemos planeado participar en convocatoria de operadores de red que quieran alojar sondas RAID Atlas. Eso más que todo para el segundo o tercer trimestre. Y uno que en estos momentos ya hicimos la presentación y que espera tener su desarrollo a partir del segundo trimestre, el tercer trimestre de este año, que vendría a ser el proyecto EcoVoz de redes comunitarias que se está presentando en el Beyond the Net de conectar a las comunidades. Entonces, ese proyecto que es, digamos, bastante, digamos, fundamental y central en el objetivo y la misión que tiene Internet Society, es una de las principales actividades que va a estar llevándose a cabo desde el capítulo. Ujú. Y ahora quiero como que para que hable un poquito más y explique un poquito más de ese proyecto, que es una de las actividades del 2026, darle la palabra a quien está coordinando el grupo eh, de redes comunitarias. Pedro, ¿tú tienes Hola, algo para muchas gracias. compartir? ¿Tienes algo para No, compartir en pantalla o vas a hablar nada más? sí, es más como comentarles, así que rápidamente también para que vayamos todos en línea y ampliar un poco lo que acabas de comentar, pues que está muy bien y muchas gracias. De parte del grupo de redes comunitarias, el plan de acción que tenemos, pues, digamos, organizado para el 2026, digamos, en vista de todo lo que se pudo avanzar, porque estamos, digamos, en una etapa de maduración, de coordinación como grupo de redes comunitarias, hemos podido venir organizando lo que es la formulación de un proyecto de redes comunitarias que aplica también a redes institucionales o educativas, ¿sí? Y estábamos mirando de qué manera poder formular esos proyectos, pudiendo tener nosotros no solamente los recursos técnicos o económicos, sino los recursos humanos que nos permitan llevar a cabo esos proyectos de la manera más ágil y efectiva posible. En ese sentido, mi persona como coordinador me puse en la tarea del año pasado de mientras se solventaban algunas cosas en Internet Society, ponerme a estudiar y me dediqué en este caso específicamente a prepararme en lo que tiene que ver con sistemas solares fotovoltaicos, que es una de las líneas más importantes que requerimos ahorita mismo en los proyectos de redes inalámbricas. Más allá de que sean en zonas rurales, también implica que muchas veces tengamos que respaldar por medio de energías renovables proyectos que van a estar en la zona urbana. En este orden de ideas, les comento que para proyectándonos en línea con Internet Society al 2030, lo que queremos hacer en formulación de proyectos entre el 2026 y 2030 quedó organizado de la siguiente manera. Primer punto, tendríamos un proyecto que vamos a organizar entre Timbiquí y Guapi, en la costa pacífica caucana, donde vamos a apoyar dos laboratorios de tecnología. Pues, estamos en pro de gestionar esos recursos con Internet, con ISO Foundation, ¿sí? Y la idea es poderlos apoyar con conectividad y precisamente energía solar fotovoltaica para respaldar esta conectividad. En el segundo punto tendríamos lo que sería el Encryption Day, que lo haríamos en conjunto con el grupo de ciberseguridad, con la ingeniera Clarita, y en alianza con la Universidad del Cauca, acá en Popayán, Cauca, pues estamos en la planificación de ello también. Gracias a algunos enlaces, que de hecho esto lo hicimos hace, yo creería que hace unos 2 años, ¿sí? Con Wikimedia Colombia. En ese momento estaba el ingeniero John al frente de la vicepresidencia también, que nos colaboró mucho en lo que era la coordinación con ellos. En este caso con UMUT también se ha logrado tener como un restablecimiento de esa conexión o conversación, digamos, que veníamos teniendo con ellos con respecto a un proyecto que quieren ejecutar en La Guajira y que ya lo vienen avanzando con los de Wikimedia Guayú, ¿sí? Me disculpan de pronto si estoy como, sí, Wikimedia Guayú, ahí está. Entonces, parece ser que de hecho nos están buscando a nosotros para poderle dar un nivel de maduración más alto ya a este proyecto y poderlo llevar pues a una realidad. Entonces, en tercer punto tenemos a La Guajira. En cuarto punto tenemos un proyecto que también es muy nuevo, por eso es que no traigo presentaciones, porque es que prácticamente el proyecto que está avanzado es el uno.
los otros los venimos ya, pues, o los vamos a configurar, por supuesto, de una manera más rápida, porque ya tenemos una estructura prácticamente organizada para esto, ¿sí? Y en el cuarto punto tenemos a Bello Antioquia. En este caso vamos a tener un impacto, si Dios lo permite, y el universo, en una institución educativa que se llama Sierra Arango, en el barrio de Zamora. Entonces, aquí es donde aplica lo que les acabo de comentar, que no siempre vamos a estar pues en zonas alejadas, remotas o en zonas rurales, sino que muchas veces también en zonas urbanas tenemos en este caso instituciones educativas que ya mismo están sufriendo por temas de conectividad y pues eso hace que su rendimiento académico también pues sea no malo, pero sí como que no sea, no pueda estar al nivel de otras instituciones que sí pueden tener otro nivel de conectividad. Y por último, que sería un quinto punto que es muy interesante porque aquí, por eso les menciono que uno va llegando a un nivel de maduración en esto de lo que es la formulación de proyectos y que aunque siempre, y lo menciono yo mismo personalmente, me escucharon hablar a mí del humedal lago El Bolsón como primera medida para la formulación de proyectos, resulta que aunque yo no me había dado cuenta, habían otras organizaciones sin ánimo de lucro, en este caso en Timbiquí, Cauca, donde ya estaban mucho o están mucho más organizadas para en este caso o en la línea en que vamos nosotros puedan recibir los recursos que vienen de parte de las subvenciones de ISO Foundation, ¿sí? Muchas veces tenemos o podemos tener una lista de comunidades que quisieran organizarse para ese tipo de proyectos, pero lamentablemente, y aunque uno les insista a veces, se deben organizar para poder recibir estos recursos porque esto no se le va a entregar a Pepito Pérez, esto va a llegar a una personería jurídica, ¿sí? Entonces se requiere esa organización. Entonces, como que en ese análisis, en ese balanceo, efectivamente, miren cómo una comunidad, al no estar completamente organizada para ese tipo de cosas, simplemente como que baja escalafón y ponemos encima a otras comunidades que ya están listas para hacerlo. Entonces, esto nos sirve de experiencia, aunque ahorita suene maluco a tener que hacerlo a dedocracia, pero es que es por meritocracia también porque están organizados, ¿sí? Pero esto nos sirve para de una vez saber en qué tenemos que preparar a la gente para que cuando se presenten esas subvenciones podamos agilizar las formulaciones de proyecto y podamos presentarlas lo más rápido posible. De resto, señores, pues comentarles que seguimos trabajando arduamente. Muchísimas gracias por su tiempo. Em, Seguimos trabajando desde la coordinación del grupo, pues, del grupo de trabajo de redes comunitarias. Agradezco muchísimo al resto del grupo de trabajo, Women in Tech, jóvenes, ciberseguridad, desde el área administrativa, desde el área de infraestructura. O sea, todos los grupos de trabajo han sido fundamentales para que el grupo de redes comunitarias haya salido a flote en un 2025 que estuvo bastante pesado. Insisto, seguimos preparando, seguimos preparándonos, seguimos cargándonos pues de ideas, de conocimientos que nos permitan llevar adelante esos proyectos y estamos por supuesto aquí atentos a cualquier duda que tengan de estos proyectos. Ya hay documentos que están compartidos con Internet Society, por supuesto. Nada de esto es secreto ni oculto. Hoy no presento fotos ni imágenes porque siempre lo he dicho. Si no hay nada que mostrar, pues muchachos, no hay nada que mostrar. El día que yo pueda mostrar algo tan bonito como lo hicieron mis compañeras y mi compañero ahí que también participó en el grupo de jóvenes, pues lo estaré mostrando con mucho gusto, pero mientras tanto seguimos avanzando por aquí y quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ah, Pedro, por tu presentación. Humo, gracias. Bueno, ya teniendo en cuenta de que perdón, Humo, que se te escucha muy bajito, ahí se me escucha mejor. un poco bajo. Hola, Humo, ¿nos escuchas? Sí, yo les estoy escuchando, yo creo que ustedes no a mí. Se escucha mejor, mucho mejor. Ok, Sí, ok, ahí mejoró, sí, perfecto. muchas gracias. Sí, disculpen, hoy todo el día he estado teniendo problemas con el sonido. Eh, bueno, ya viendo un poco la presentación de lo que está planeado para el Plan de Acción 2026 y conociendo que estas son las actividades iniciales con las que empezamos a desarrollar el trabajo para este año, procederíamos a este espacio de aprobación del Plan 2026. O si tienen alguna pregunta acerca de lo que está acá en este cuadro, que son algunas de las actividades que se están haciendo. Como les dije, esto todavía está en elaboración porque el plan de acción uno empieza con algunas actividades al principio que son las fundamentales para desarrollar durante todo el año, pero eso no implica que otras se puedan desarrollar en el camino, ¿vale? ¿Alguno de los miembros tiene pregunta? Muchas gracias. Listo, perfecto. Continuamos con la votación. Para la aprobación, revisión,
perdón, de la presentación, revisión, aprobación del plan de acción 2026 del capítulo. Les enviaré el enlace del chat. Recibido todo, ok, Pueden- gracias, Laura. Muchas gracias. Pueden proceder a votar. Este forms indica punto número 6, presentación, revisión y aprobación del plan de acción del capítulo. Por favor, diligenciar el nombre, si aprueba o no el plan de acción 2026 y si representa a algún miembro a través de poder. Ya llevamos 8 respuestas, daremos 3 minutitos para que todos podamos votar. Llevamos en este momento 20 respuestas. Daremos un minuto más. Llevamos 20 respuestas. A las 7:48 daremos por cerradas las votaciones. Damos por cerradas las votaciones con 23 respuestas registradas. En un momento expongo los resultados. ¿Listo? Ahí pueden ver mi pantalla. Es correcto. Listo, tenemos 23 respuestas con un 100% de sí. Vamos a verificar los poderes. John Jairo tiene 2 poderes. Pedro tiene 1 poder. Clara tiene 6 poderes. Benjamín tiene 3. Nos toca revisar si en este momento se está conectada Lilian. Sí, sí está conectado. Perfecto. Tendríamos 3, 9, 12 poderes y 23 votos para un total de 35 votos. Continuando con el orden del día, por favor, la presentación. Bueno, ¿qué sigue? Listo, perdón. Ahí está. Listo. Continuando con el orden del día, vamos al punto número 7, presentación de los nuevos grupos de trabajo a cargo de Umut. Adelante. Ok. Bueno, vamos a explicar de dónde salen la creación de estos dos números, de estos dos grupos de trabajo, pues. A principios de año, bueno, finales del 2025 y principios del 2026, el capítulo se encargó de hacer como una actualización de datos, ¿cierto? Y en esa actualización de datos había una pregunta por aquellos intereses que tenían los miembros del capítulo. Una cosa que nos fue llamando la atención es que dentro de los intereses no se pidió que escogieran sus favoritos, sino que los listaran de acuerdo de acuerdo a lo que más le importaba, digamos, por así entre comillas, ponerlo entre lo que más le importaba y lo que menos le importaba. Y lo que encontramos es que dentro de todos esos temas que colocamos estaban políticas públicas y gobernanza y educación y creación de capacidades, tanto en el tercero como cuarto lugar. Y nosotros no teníamos un grupo de trabajo con respecto a eso. Entonces dijimos, vamos a darle un chance como comité ejecutivo, tomamos la decisión viendo esos resultados que venían propiamente de los miembros que contestaron la encuesta que todavía está abierta. Dijimos, vamos a darles un chance y crear estos dos grupos de trabajo. ¿En qué consiste el grupo de trabajo de políticas públicas y gobernanza? Pues bueno, este grupo va a ser como aquel grupo que se encargue de liderar la incidencia y participación activa del capítulo en debates ya sea legislativos, regulatorios y de política pública relacionados con la gobernanza interna en Colombia. Para eso, nosotros decidimos que este año ese grupo, dentro de sus actividades, va a estar abierto a su conformación general para todos aquellos que quieran hacer parte. Y en caso de que no haya mucha creación como que no tengan mucha experiencia en cómo realmente abordar eso y todo, el tema de políticas públicas realmente cómo se trata, entonces decidimos que también como en cierto modo capacitar en estos temas a las personas. ¿Para qué? Para que puedan monitorear y analizar proyectos de ley, normativas y políticas gubernamentales que impacten ya sea no solamente la arquitectura, el acceso, sino también el uso del Internet en Colombia. Que también ayuden a redactar como posturas o informes institucionales o documentos o conceptos basados en temas, basados en evidencia, en temas fundamentales o críticos de la gobernanza de Internet.
como pueden ser derechos digitales, ciberseguridad o la inteligencia artificial, entre otros que vayan apareciendo. Y también, después de que pueden hacer este grupo de trabajo, pues representarnos después de que se haya aprobado por comité ejecutivo en distintas mesas de trabajo, foros multisectoriales y audiencias públicas, garantizando que haya una voz de Internet Society de ahora en adelante en esos espacios de trabajo, que no termine siendo como que nunca tenemos a alguien que vaya a estas cosas, sino que ya tengamos un grupo de trabajo o tenemos ciertas personas muy especializadas en eso, sino que solamente se amplíe o se democratice más esta cuestión de de tener personas capacitadas y para representarnos en temas de discusiones regulatorias con respecto a Internet. Y el otro grupo de trabajo que se crea es el de educación y creación de capacidades. ¿Por qué sale esto? Porque ya de por sí el capítulo se dedica a esto de cierta manera, pero queríamos como también en parte, viendo que los miembros decían que lo quieren y nosotros también lo teníamos en mente, pues dijimos, bueno, hagamos el grupo de trabajo de educación y creación de capacidades cuyo objetivo va a ser, eh, cuyo objetivo va a ser la la alfabetización digital, la formación de ciudadanías críticas frente al Internet y, como su nombre lo indica, creación de capacidades. ¿Qué buscaría esto? Pues diseñar diferentes estrategias o diferentes pedagogías o estrategias pedagógicas adaptables dependiendo del contexto donde se vayan a poner o crear capacidades. Porque la idea no solamente que lo que vaya a hacer este grupo de trabajo sea para un tipo determinado de personas, sino para la ciudadanía en general. Entonces ahí se va a requerir mucho conocimiento de cómo realmente transmitir esto que es la gobernanza internet a la gente. De allí que digamos que este año el principal trabajo que se va a centrar va a ser la Escuela de Gobernanza de Internet. Entonces, va a ser como digamos, como lo primero que va a salir de allí, y ya después de eso, pues se formularán otro tipo de alternativas que permitan seguir tanto creando capacidades, porque al final lo que se quiere es que tengamos espacios, no solamente de un espacio continuo de formación para toda la comunidad, para todos los usuarios y usuarias de Internet. Entonces, eso es lo que queríamos hacer con la presentación de estos dos nuevos grupos de trabajo, que son un resultado de lo que ustedes han expresado como miembros del capítulo. Listo, sería eso. ¿Hay Si alguna tienen algo. pregunta o consideración? Ujú. Listo, Bueno, al parecer aquí no veo menos sí. arriba. Yo voy a hacer una Continúa. pequeña, sí, voy a hacer solamente una pequeña, eso, lo que acabo de decir, Juan Robinson, lo con respecto a los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo están abiertos a que cualquiera que se quiera sumar se sume, ¿vale? En la página vamos a actualizar tanto los contactos como con la información que hemos puesto aquí con el de educación y con eh, el de políticas públicas. ¿Para qué? Para que manden un correo a ese grupo de trabajo y digan, yo quiero hacer parte, y se empezamos a estructurar todo eso. Ya hay algunos coordinadores allí en esos. En el de educación yo voy a estar coordinando, por ejemplo, nada más, y en el de políticas públicas todavía no tenemos coordinador. Quizás termine saliendo de aquí o de pronto de un espacio más grande. ¿Listo? Gracias, Humut, por la respuesta. Rachel tiene levantada la mano. Adelante, Rachel. Bueno, solamente para felicitar a UMOT y al Comité Ejecutivo por esta iniciativa, la aplaudo absolutamente. Y bueno, y cuentan conmigo, ya lo saben. Gracias. Muchas gracias, Rachel, de verdad. Gracias, Bueno, Rachel, por tu apoyo. ¿quieres jugar? Adelante. Gracias, presidente. No, la verdad, pues primero, pues muy buenos los dos grupos de trabajo, muy fundamentales. Le estaba escribiendo en el chat, le estaba diciendo yo a la compañera Clara que actualmente vengo apoyando el proceso del proyecto de gobierno, en el Congreso sobre Inteligencia Artificial, que lo está liderando la Universidad de los Andes.
y veo la importancia que tiene la política pública en el tema de todo el Internet. Entonces, por eso preguntaba si se podía postular para yo postularme en ese grupo de trabajo, porque muy importante la política pública, especialmente en lo que sale del Congreso de la República. Gracias, presidente. Sí, claro, la idea es que estos grupos que son nuevos empiecen a postularse personas para ser parte de ellos, así que está bien. Muy, muy bienvenido. Más adelante iremos compartiendo los correos de contacto para que ustedes puedan hacer sus postulaciones o si tienen algunas dudas o sugerencias, puedan plantearlas a través de ese canal. Y pues todos vamos a estar muy atentos a lo que los miembros quieran participar para poder pues gestionar todas sus dudas. Este punto, el punto número 7, no necesita ningún tipo de aprobación porque es meramente informativo. Pasando al número 8, el de presentación, revisión y aprobación del proyecto de presupuesto de plan de acción del capítulo para el año 2026 y del proyecto de destinación de excedentes de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2025. Vamos a dar la palabra a Umut. Ay, Dios, estaba tomando, perdone. Bueno, aquí especificamos realmente los valores propuestos en el presupuesto, pues bueno, al momento vendrían siendo como la elaboración del programa de ética que venimos elaborándolo desde hace un par de años, que tenemos destinado eso como para el último cuatrimestre, serían 6 millones, y hay un error en el total, pues serían 18. Y la gestión administrativa del capítulo, que son alrededor de $4.000, que son los únicos fondos que tenemos exactamente el valor. ¿Por qué? Porque no tenemos exactamente el valor con respecto a las otras actividades. ¿Por qué? Porque esas dependen de cuánto decidan Internet Society u otras entidades pues apoyar. Por ejemplo, en el caso de la cumbre de gobernanza, nosotros usualmente aplicamos para el fondo de la NIC y también para el fondo de Internet Society. Entonces no podríamos especificar cuánto vamos a recibir allí. Ya. Por ejemplo, en el Congreso Internacional de Women in Tech hay un small grant que estamos esperando respuesta de cuánto se va a dar, si van a darlo en su totalidad. También como el espacio de Internet dirigido y el gestión de proyecto Ecobos que ya explicó nuestro compañero Pedro, pues esperamos que nos den la totalidad de ese proyecto y cuando sí nos aprueben la totalidad, pues se sumará al presupuesto total de 2026. Por lo tanto, es lo que tenemos hasta el momento. Seguro serían estos dos, más las aplicaciones que hagamos a los distintos fondos que están aquí especificados, que algunos son unas Small Grant de Internet Society Foundation y otros fondos que solemos gestionar, especialmente aquellos relacionados con la organización de foros de Internet. Como por ejemplo, la escuela de gobernanza puede ser gestionada por un fondo small o puede ser gestionada por un fondo dedicado exclusivo a escuelas de gobernanza de Internet que tiene, por ejemplo, el mismo foro de gobernanza, tiene dedicado a eso, la misma coalición dinámica de escuelas de gobernanza de Internet también tiene un fondo específico para eso, entonces por ahí hay varias opciones. Entonces, dependiendo de lo que se pueda hacer con esas opciones, es que realmente vamos a saber cuánto hay es un presupuesto total. ¿Ya? Pero por el momento sería aquí 18 y pues sale 16. Hay una equivocación. Y esto que está acá, quiero que me ayude Yamile a ver si está bien o está mal. Por favor. Disculpa, Umut, antes, Jason Quintero Rojas tiene una pregunta en el chat. Dice, por favor, indicar el valor de la TRM y fecha en que se aplicó o se tuvo en cuenta para la conversión de los $4.000 a pesos. Eso se está teniendo en cuenta ahora con respecto a las fechas estas. El TRM realmente no son 4.000 porque realmente esto disminuye, esto sí, esto se está teniendo ahora, porque ellos tienen la convocatoria abierta todavía. Entonces es un valor aproximado, así que puede ser más. No sé si responde lo que dice Jay. Sí, aclaremos eso acá para que quede en acta también que el valor allí puede variar, en ese caso,
por la tasa representativa del mercado y porque es una convocatoria aún abierta. Perfecto. Podemos continuar. Sí, creo que Yamilet no está conectada ya. Exactamente, hay que ajustar la suma. Sí, con respecto a lo de, yo creo que no hay, como si está bien esta información, me gustaría que Yamilet nos las aclarara por si tenemos que ajustar sumas aquí de una vez o no. Lo que te estaba diciendo en el chat, no son excedentes del periodo por valor de menos, no hubo un excedente, hubo un déficit. Ok, sería un déficit aquí en la aclaración, ¿no? Ajá, excedentes del periodo, no, déficit del periodo de 2.393.655. Entonces sería aquí la palabra sería déficit. Déficit. Ok, ok, sería la... Segundo, discúlpeme aquí un momento. Listo, estamos en esto. Las excedentes o la aplicación de los sería de 1.020.469, que es la diferencia entre los excedentes acumulados y el déficit, daría un excedente acumulado de 1.020.469. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración porque eso no estaba claro aquí. Ok. Mejor que quede todo claro aquí de una vez y listo. Perdonen por el... Los excedentes acumulados serían de 1.020.469. Ok. Ya aplicando el déficit a las utilidades que se venían del año inmediatamente anterior, daría ese excedente de 1.020.469. Ok, listo. Ahora sí. Ahí está todo bien. Permíteme un segundo, ya leo. Si quieres un corrígele déficit, que está mal escrito. Sí, faltó la tilde. No, es que colocaste déficit. Está mal. Déficit, sí, perdón, porque escribí rápido. Tienen toda la razón. Es que tienes Perdóneme. un déficit ortográfico. No escribí rápido. Eso me pasa cuando escribo rápido. Ahí está, perfecto. Sí, porque quede claro esto y ya pasar a la aprobación y vamos a corregir acá también que sería más. Vamos a ver cuánto está el TRM hoy. Porque Excedentes acumulados, porque ahí estamos diciendo que hubo un déficit en el 2025 y los acumulados sería un excedente de, ya aplicando el déficit a los excedentes de años anteriores, queda un excedente de 1.020.469. O sea que esto que está bien acá dice, teniendo en cuenta lo anterior, la entidad 31 de diciembre de 2025 presenta un excedente acumulado por 1.020.469 y déficit del periodo por valor de 2.393.655. Correcto, sí. Listo, perfecto. Eso era lo que queríamos acá, dejar en claro. Bueno, ya teniendo eso, tendríamos que aprobar los... Puedes ir pasando el enlace, Laurita, y pasamos a la Perfecto. parte de... Entramos al punto número 8, a la votación de la presentación, revisión y aprobación del proyecto de presupuesto de plan de acción del capítulo para el año 2026 y del proyecto de destinación de excedentes de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2025. El enlace se encuentra en el chat. Por favor, confirmar su funcionamiento. Confirmado, muchas gracias. Perfecto. ¿dónde Vamos a dar puede? unos minutos para la votación correspondiente. Recordemos que este formulario tiene dos puntos. En primer lugar, está la aprobación del proyecto del presupuesto de plan de acción para el año del capítulo para el año 2026. Y también tenemos otra pregunta que es sobre la aprobación del proyecto de destinación de excedentes de los estados financieros con corte a 31 de diciembre. Para estas dos preguntas tenemos que resolver también la de si representa algún miembro a través de poder. Ya llevamos 10 respuestas. Daremos espacio hasta las 8:13 de la noche. Creo que John tiene aquí una pregunta que dice que no le queda claro si hay excedente o déficit a corte de 2025.
el año contable del 2025 dio un déficit de 2.300.000, lo que dijimos anteriormente. Al hacer la apropiación de las utilidades acumuladas, se toman los excedentes del año inmediatamente anterior menos el déficit que se presentó en el año grabable de 2025 y queda un remanente, digamos, de 1.020.000. O sea, a 1 de enero del 2026 tendríamos un excedente de 1.020.469. Ok, muchas gracias, Yamile, por la aclaración. En este momento tenemos 17 respuestas, 18. Un minutito más y cerramos votaciones. Listo, en este momento damos por terminadas las votaciones. Procederemos a revisar los resultados. De 19 respuestas de las personas que se encuentran presentes, el 100% es un sí. Vamos a revisar el tema de los poderes. Disculpen, acá son dos respuestas. La primera es: aprueba el proyecto de presupuesto del plan de acción del capítulo para el año 2026. 19 respuestas, sí, un 100%. Y la segunda es: aprueba el proyecto de destinación de excedentes de los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2025, con un sí en el 100%. Ahora sí vamos a hacer la validación de los poderes correspondientes, teniendo en cuenta que Benjamín representa 3. Pedro Narváez representa a 1, John Jairo Garzón representa 2 y Clara Patricia representa 6, para un total de 12 poderes. Entonces, 12 poderes más 19 votos virtuales serían en total 31 votos, dando como respuesta aprobación para el proyecto de presupuesto de plan de acción del capítulo para el 2026 y la aprobación para la destinación de excedentes de los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2025. Gracias a todos por sus votos. Continuando con el orden del día, ¿puedes por favor proyectar? Muchas gracias. Continuamos con el orden del día en el punto número 9, aprobación, acciones a realizar con base en las recomendaciones realizadas por Nancy Quiroz, nuestra Senior Community Engagement Manager de LAC. Y vamos a ir con, en primer lugar, la contextualización de este punto y el punto número 1 sobre el proceso electoral. Umut a continuación dará la explicación correspondiente. Bueno, vamos a revolvernos aquí. Con respecto a esto es una situación que veníamos presentando dentro del capítulo y que tendríamos que terminar de resolver en lo que transcurre este año. Es el proceso electoral 2025, la auditoría de gestión financiera del proyecto Tumaco y un proceso de depuración de miembros inactivos de Internet Society Colombia Chat. Para el proceso electoral, pues bueno, habría que convocar a elecciones sí o sí para más tardar ahorita a mitad de año, que coincide con un año en que nosotros estamos como provisionales, porque eso fue un acuerdo que hubo en la última Asamblea General Extraordinaria. Y a partir de allí se pensaron en cuáles podrían ser los mecanismos para solucionar aquellas cosas que llevaron a que no se estuviera conforme con la elección de los representantes en la vez anterior, los representantes del comité ejecutivo en la vez anterior. Una de esas cosas que notamos como comité ejecutivo provisional que provocó eso fue principalmente que los perfiles que se habían creado para ser parte del comité ejecutivo de cierta manera no cumplían con un requisito fundamental que está en nuestro estatuto, es que cualquier persona con ciertos requerimientos puede ser electo como presidente o como vicepresidente del capítulo, o como cualquier miembro del comité ejecutivo, a excepción del miembro fundador, que tiene que ser una de las personas que fundó el capítulo. Entonces de allí dijimos, traemos como propuesta
la elaboración de dos distintos perfiles con respecto a lo que tiene que ver, bueno, tres realmente, tres distintos perfiles a lo que tiene que ver con respecto al comité ejecutivo del capítulo. El primer perfil sería como un perfil más llevado a la cuestión de liderazgo y representación. En liderazgo y representación, que en esto, que en esto dijimos, bueno, tiene que ser una persona que ya cuente con experiencia previa demostrable, puede ser alrededor, no sé, pusimos que fuera mínimo como 2 años en roles que tengan que ver con dirección, coordinador de proyectos, liderazgo de equipo, representación institucional y vocería. Esto amplía mucho más lo que venía pasando anterior, que exigía más que todo como ciertos títulos o ciertas cuestiones, y no tenía mucho en cuenta también que por experiencia también se pueden adquirir cosas que permitan faciliten la parte de liderar o representar un capítulo de Internet Society. Porque recordemos es que Internet Society está hecha por miembros que están aquí porque quieren principalmente, y porque son personas que están, digamos, en cierto modo, muy activas o participantes en el ecosistema de gobernanza de Internet de un país, o son activistas de derechos digitales o cosas así por el estilo. Entonces, queríamos que este perfil se centrara principalmente en eso. Entonces se centraba principalmente en que fueran personas que ya hubieran trabajado en cierto modo en organizaciones de sin ánimo de lucro. No es excluyente, pero sería preferible que tenga idea de cómo son, que hayan trabajado en comunidades digitales o en sector académico, o distintos escenarios que estén relacionados con la gobernanza de Internet y los derechos digitales. ¿Cómo creemos que se puede demostrar esto? Pues con la hoja de vida, con certificaciones, cartas de recomendación o cualquier cosa que acredite que realmente esa persona pues cumple con el requisito fundamental, que es tener experiencia en administración digamos que en dirigir, coordinar o liderar o representar algo. Y digamos que también podrían ellos ofrecernos como algunas referencias comprobables, ya sea de cosas que hayan hecho, ya sea en algunos proyectos que hayan liderado o cuestiones así por el estilo, para que nos permitan establecer que realmente son personas que han liderado temas de, de derechos digitales y gobernanza de Internet, o tienen experiencia haciendo. Después tenemos el otro perfil, que es un perfil más de gestión administrativa, financiera y, digamos, por así decirlo, técnica, que son para la secretaría y la tesorería. Para la tesorería, pensamos que podría ser una persona que tuviera una de experiencia demostrable en planeación y gestión, una ejecución de presupuesto, manejo transparente de fondos o contabilidad. No necesariamente, digamos, tiene que ser una persona que haya estudiado contabilidad o sea algo así, pero sí tiene que ser alguien que evidencie tener una comprensión de las obligaciones tributarias y financieras básicas que rigen lo que es una entidad sin ánimo de lucro en Colombia. Y para la secretaría sería bueno tener alguien que tenga facilidad en gestión administrativa, redacción técnica, levantamiento de actas, gestión documental y a un manejo de comunicaciones organizacionales tanto internas como externas. De nuevo, recurrimos como mecanismos de demostración el currículum vitae o la hoja de vida, las certificaciones que puedan brindarnos, y en el caso de tesorería, pues si tiene alguna cuestión de que algún título académico, pues se valorará, y también tiene alguna experiencia en temas de, como lo dije antes, en el manejo o comprensión de las obligaciones tributarias y financieras que rigen a la GESAL en Colombia, pues es preferible. ¿Ya? Entonces, los traemos como propuestas aquí estos dos perfiles, principalmente para, si quieres, discutimos cuáles, si discutimos un poco más, si hay que ampliar un poco más el otro perfil para presidente y vicepresidente, o este de secretaría y tesorería, para que ya quede claro y proceder ya en el próximo comité ejecutivo, teniendo ya estos perfiles, a designar
el comité de nominación y empezar el proceso de elección para que pueda ser llevado a cabo en el mes de julio, tal como lo mostramos en las actividades planeadas anteriormente. Entonces, ahora viene un espacio de discusión y votación con respecto a esto. Y el micrófono pasa a ustedes. Bueno, aquí la inquietud que tuvimos en la oportunidad pasada donde se establecieron unos perfiles con unas características X, era la alineación de estos con lo que dicen los estatutos, ¿no? Que como bien mencionó Umut. Entonces, bueno, me parece interesante este esfuerzo que están haciendo. Y bueno, la pregunta es eso, que en qué medida está entonces esto que estamos agregando dentro de lo que el estatuto establece. Y la otra pregunta entonces sería que ¿quién califica a estas personas que se postulan al comité de nominaciones? ¿Cómo? O sea, ahí me queda como un vacío en términos de quién decide que la persona que se está postulando es apta o no, cumple o no, y no son todos los miembros, sino el comité de nominaciones. No sé, me queda ese vacío ahí. Muchas gracias. Yo creo que escuchemos a todos un poco o voy respondiendo. Bueno, voy respondiendo aquí lo de Rich. El comité de nominaciones por estatutos es quien decide la idoneidad de las personas que se presentan para, para, para los distintos cargos. Eso es lo que dicen los estatutos. Con respecto a los perfiles ahorita están un poco más pensados en que, en que estén alineados con los estatutos, en el sentido tal de que realmente se abra oportunidad a que cualquier persona pueda ser parte del comité ejecutivo, simplemente demostrando, como si ves que en ambas partes está centrado principalmente en demostrar que realmente son personas que hacen parte del ecosistema, que están allí gestionando proyectos, que están interesadas en buscar soluciones dentro del ecosistema o que tienen experiencia ya con respecto a eso. Eso es lo que se está buscando con estos perfiles, que sean más centrados en que sea alguien que ya esté activo dentro del ecosistema de gobernanza de Internet, ¿ya? Y que son muchos de nuestros miembros que al final no terminaban teniendo, por ejemplo, los requisitos académicos, pero sí tienen la experiencia, digamos, de una administración de proyectos sin necesidad de toda la academia. Entonces, como que eso lo estamos valorando también acá. No sé si Gracias, responde tu pregunta, Rach. Sí, gracias. Igual sí me gustaría escuchar a otras opiniones y John escribió algo por allí que sé que él ha estado también participando activamente en todos estos procesos y sería bueno escucharlo. No sé si John quiere Listo. hablar. Vamos a seguir por turnos. En primer lugar, Efraín. Adelante, Efraín. Vale, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, yo quisiera hacer como una aclaración respecto al tema estatutario con esos perfiles. Digamos, creo que la mayoría de ustedes de pronto tengan el conocimiento que yo participé dentro de ese comité, de esa elección, digamos, estropeada o tortuosa que se dio hace un año largo. Realmente los estatutos, y me corrigen Humo y bueno, el resto de compañeros, los estatutos realmente de los perfiles para el comité ejecutivo no dicen nada. O sea, me refiero, no está en ninguna parte donde diga que para ser presidente se requiere esto, no dice nada. ¿Sí? Pero hay una cosa que sí me gustaría aclarar porque se tergiversó, siento que se tergiversó de punta y punta la vez pasada y es con respecto a lo de ser miembro, que digamos alguna de las objeciones que yo escuchaba y pues mis compañeros del comité ejecutivo saben ahorita cómo trabajo yo, digamos, han visto cómo es mi proceso de pensar, no estoy atacando a nadie ni nada, sino estoy tratando de que todo el mundo pueda tener como una perspectiva objetiva. Una cosa es cuando uno revisa, por ejemplo, en Internet Society Global, la definición de miembro. Y en nuestros estatutos, pues también en alguna parte dice que miembro puede ser cualquiera. Eso es miembro, digamos, llamémosle a secas. Pero otra cosa es cuando sea un miembro directivo, ¿sí? Entonces,
En este caso, pues lo que se están eligiendo son miembros directivos. Correspondería, digamos, a nosotros, y es lo que se está revisando. Si miembro, pues, digamos, directivo puede llegar a ser cualquier persona solamente por ser miembro del capítulo, o si para ser miembro directivo del comité ejecutivo, pues se requiere, digamos, algo de más. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que hay que revisar. Yo estaba revisando los perfiles, digamos, que se proponen ahí, y es interesante, digamos, que se promueva la práctica, pero ahí yo veo que es como una revisión por competencias, más tú lo dijiste, no hay nada por formación. Personalmente consideraría que sí sería bueno que quienes estén en esos cargos tengan alguna formación de base. No estoy hablando de maestrías ni siquiera de especializaciones, pero sí de pronto que tenga algún bagaje académico adicional a pues justamente a esas competencias o a esas experiencias y vivencias ya en campo, digámoslo así. Esa ya es una parte, digamos, muy personal, reitero, sin pedir maestrías ni esas cosas, sino sí que, digamos, se tenga un bagaje. Pero reitero, espero haber hecho claridad con respecto a la no existencia o sí, a la no presencia de una definición puntual que diga que el miembro del comité ejecutivo es todo lo otro, es algo que, digamos, está en una zona de indefinición y que nos corresponde como miembros de las asambleas en estos procesos participativos definir cómo lo vamos a manejar. Muchas gracias. Bueno, ¿quién viene? Yehuel, adelante. Gracias. Pues realmente solamente tengo dos preguntas que no me acuerdo bien de los estatutos, pero ¿existe la posibilidad que se puedan crear planchas? Un ejemplo, presidente, vicepresidente, tesorero y secretaria. Digo yo, una pregunta. Segunda pregunta, aquí en la orden del día estamos hablando de la depuración. ¿Quién va a hacer ese proceso? ¿El compañero, el presidente ahorita o va a haber un grupo especial de delegados que van a ser elegidos ahorita para que haga esa revisión? Porque obviamente, como lo digo, como le dije anteriormente en el chat, si no fuera por la doctora Clara, pues no estaría informado en la reunión, porque desafortunadamente mis correos no me llegan y no comparto el grupo de WhatsApp. Entonces sí es importante de pronto, porque puede haber que hay personas interesadas, pero que no le haya llegado la información. Entonces simplemente esas dos preguntas. Gracias, porque obviamente hay que depurar para el tema de la lesión. Gracias. Sí. ¿Qué es la primera? La primera pregunta es que con respecto a la creación de planchas no se puede, creo que son candidaturas individuales según los estatutos, ya que después la gente se ponga de acuerdo es otra cosa, pero por estatuto no se puede crear planchas. Efraín. Y con respecto a la depuración, pues eso es un proceso que todavía estamos en marcha. Em, Eso quedaría realmente en estos momentos en manos del comité de nominación, que se forme después de que se definan estas cuestiones de los perfiles, ya, porque ellos tendrían que terminar ese trabajo. Pues una de sus funciones, según. Adelante. Efraín, adelante. Gracias. Sí, lo que pasa es que también complementando la respuesta, y digamos aquí quisiera hacer como un llamado también por la experiencia del proceso de la otra vez. Y es que en el sistema, digamos, de información de Internet Society es posible para, no sé, presidente y supongo que vicepresidente, bajar un listado, digamos, de los miembros con los contactos. Pero también Sí, es cierto que es, digamos, como si la responsabilidad y es parte como una especie de deber, digámoslo así, de cada uno asegurarse de que en su hoja de vida, en su perfil de miembro, allá arriba en ISOC, estén esos datos actualizados. Me explico. Me ujú, acuerdo que nos pasó un caso de alguien que no podía votar. Ustedes de pronto, la mayoría ya recuerden que se utilizó una plataforma externa que creo que fue la Survey o algo así, y pues administraba eso. Y obviamente, pues nosotros entenderán o sea, el que quiera que lo sea que esté haciendo no es mago para saber cuál es el correo de los demás. Entonces, pues se tomó esa base de datos, que incluso en ese entonces nos fue provista por, no me acuerdo, por Nancy Quiros, no me acuerdo quién nos dio esa base de datos, pues con la información de contacto para que pudiéramos inscribir a todos los 280 y tanto que habían, que miembros que habíamos para Colombia. Y pues se utilizó esa base de correos. Me acuerdo que hubo alguien que pues por referencia o algo, me imagino, se enteró de la votación y entonces decía, no, es que no puedo votar porque este no es mi correo, no sé qué. Y decimos, pero ese es el correo que tiene registrado, ¿y por qué no lo cambian? Porque nosotros no podemos actualizar perfiles. O sea, es no, responsabilidad de la gente
cambiar su perfil. Sí, entonces también hay que tener en cuenta eso. Es una invitación, no conozco el caso de nuestro amigo Yewar, ¿vale? No tengo idea, pero sí es un llamado en general para que también seamos como, digamos, como copartícipes y corresponsables todos de tener esa información para que nuestro correo actualizado y nuestros datos actualizados estén en la plataforma. Muchas gracias. Eso sí, eso pasa mucho. Porque incluso para esta convocatoria yo envié un correo directamente a todos los que estaban en plataforma y muchos rebotaron. Más de 30 correos rebotaron de los 323. Bastante. Y entonces sí estaría bueno. Y ahí nos damos cuenta que hay personas que creo que responde la pregunta de alguien que hizo al principio. Hay una que no tienen actualizada la información, quizás ya no les interesa mucho tampoco lo de Internet Society y no sabemos exactamente qué es lo que pasa, que no está actualizada. Entonces, sí, realmente es una buena invitación la actualización. No sé si tengan algún comentario más acerca de los perfiles y eso. Entonces, no sé, ahí Aquí, sería John Jairo, perdón, adelante. John Jairo, sí. Hola, buenas noches. Dando como alcance a lo que mencionaba Efraín, lo que el año pasado pues también expusimos en este espacio, y la recomendación que colocaba acá en el chat era efectivamente guiarnos por lo que dicen los estatutos del capítulo. En ese orden de ideas creo que no está libre de interpretación, sino que es muy claro que todo miembro que hace parte del capítulo pues puede ser parte del comité directivo, de las autoridades del capítulo. Ahí no restringe si tiene que tener una educación particular, una experiencia particular, sino con solo el hecho de ser miembro puede acceder voluntariamente a postularse y ocupar un cargo dentro de la autoridad del capítulo o hacer parte del comité directivo. En ese sentido, no es una interpretación que se quiso hacer acomodada, sino lo que estábamos era defendiendo efectivamente el capítulo. No solamente lo conforman profesionales que maravillosamente pueden tener un conocimiento técnico, pero también está conformado por personas eh, que no necesariamente a veces pueden ser profesionales, pero eso no les quita la posibilidad, uno, de ser miembros del capítulo y dos, de participar y que la asamblea pueda ejercer su voto y votar por ellos para ocupar un cargo como autoridad del capítulo. Entonces, no solamente es el espíritu del capítulo Colombia, sino que nos alineamos a las políticas de Internet Society. Entonces, era lo que quería decirles. Dos, sé que están haciendo un esfuerzo y lo valoro, de poder generar pues, todos los escenarios para hacerlo. Y en ese sentido, pues mi recomendación muy amable es ciñámonos a lo que dicen los estatutos y a lo que promueve Internet Society, que en eso también es bastante claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Ah, Rachel, adelante. Sí, bueno, con ese comentario de John, mi reflexión entonces sería que dado los estatutos y dado que los miembros del capítulo están ajustados a las exigencias del estatuto, no sería necesario entonces Entonces, aplicar estos perfiles y que sea el comité de nominaciones quien decida quién se postula o no, sino que todos los miembros puedan decidir libremente quién es elegido y quién no. No sé si bueno, eso no sé si es exactamente lo que John quiso decir, pero es la reflexión que yo hago de su comentario, que me pareció interesante. Y ahí, perdonen Benjamín, la cuestión, perdonen que no, solamente un comentario adicional. Si nos vamos al artículo 10, donde se habla del comité de nominación, el comité de nominación 1 primero no establece las calificaciones o cualificaciones de los que deberían ocupar esos cargos. O sea, eso no le corresponde al comité de nominación. Nos corresponde a nosotros en este espacio de asamblea, exacto. guiarnos por los estatutos y definir efectivamente cómo vamos a hacer ese proceso. El comité Ujú. de nominación
que efectivamente se establece en un espacio como este, como la asamblea, asume la directriz de lo que decida esta asamblea y obviamente organiza el proceso de elección del comité, ¿sí? Y de las autoridades del capítulo. En ese orden de ideas, pienso que no riñe lo que dije anteriormente con la función propia del comité, ¿sí? Totalmente de acuerdo contigo, Rachel, y es todo miembro del capítulo debería poder tener la posibilidad de ocupar. Obviamente, por eso mi recomendación sigue siendo ciñámonos a lo que dicen los estatutos, ¿sí? Y en ese orden de ideas, mirar quiénes podrían postularse. La historia nos ha dado cuenta que efectivamente ocupar estos espacios es a veces muy complicado, tanto que hemos elegido autoridades en estos espacios alzando la mano. Efectivamente se ha hecho porque tampoco es que haya una multiplicidad de personas que quieran ocupar este espacio. Pero bueno, vuelvo a repetir, sigamos lo que dicen los estatutos. Gracias. Benjamín, adelante. Benjamín. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, los estatutos no mencionan nada respecto a los requisitos y de hecho si nos vamos a los estatutos de ISO Global, tampoco lo hacen, ¿no? Simplemente con ser miembro, digamos, estás habilitado para poder ocupar uno de estos cargos. Pero creo que sí es importante que tenga cierta orientación. A mí me parece que están muy bien los que están proponiendo. Y es importante pues entender que el comité de nominación no es quien va a escoger este tipo de situaciones. Por ello es que en este momento lo están proponiendo y bueno, es esto lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Benjamín. Voy a tomar la palabra. En este punto, recordemos el numeral 4 de los estatutos sociales sobre deberes y derechos de los miembros. Me va a permitir leerlo textualmente. El comité ejecutivo podrá definir otros deberes, obligaciones y derechos de los miembros, en concordancia con la misión, visión, los objetivos y los principios de interés society. Y en caso tal, pondrá a consideración de la Asamblea General para su decisión y aprobación. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en este espacio de decisión presentándoles de parte del comité ejecutivo a los asambleístas no solamente el tema de los perfiles que queremos proponerles para los cargos del comité ejecutivo, sino también para el proceso de depuración de miembros. Entonces, lo que hace el comité ejecutivo es poner sobre la mesa de la asamblea esas disposiciones que se van a tomar para tomar las medidas pertinentes dentro del comité ejecutivo y poderlas plantear en el comité de nominación o en unas actuaciones que se vayan a hacer para los procesos que están dentro de la asamblea. Entonces, estamos actuando en este caso conforme a lo planteado en los estatutos sociales. Eso como complemento. No sé si Umut quieras agregar algo más. No, de mi parte en estos momentos no. Estoy por Todo Efraín agregar tiene la algo. mano alzada y después Quiero Rachel vamos a escuchar. hacer unas intervenciones cortas para poder continuar con el orden del día. Rachel, adelante. Pero no, primero iría yo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahí, Perdóname, Efraín, adelante. Ah, Disculpa, Rachel. sí. Dale, Efraín. Sí, pues yo quería hacer una rectificación con lo que dijo el compañero John, y es que, reitero, los estatutos no dicen, o sea, ni dicen ni no dicen. En el artículo 6 se habla de la membresía, y la membresía dice será abierta sin discriminación alguna a todos los ciudadanos colombianos que vivan en el país o el extranjero, de las personas extranjeras en el territorio colombiano. O sea, ahí es abierto, o sea, digámoslo así, cualquier persona, ¿vale? Digamos, la pregunta o la inquietud, llamémosle, de si los miembros del comité de nominación pueden definir o no pueden definir, podrían no definir unos perfiles, pues eso en los estatutos no está, o sea, me refiero, estatutariamente los miembros del comité de nominación no tienen esa facultad, pero los miembros del comité de nominación o de cualquier otro comité para cualquier otra cosa pueden tener las facultades que les confiera esta asamblea.
Entonces, ¿por qué digo esto? Porque independientemente de los perfiles, voy a colocar un escenario, por favor, espero que no me vayan a malinterpretar. Nosotros podríamos decir, cualquier persona puede tomarlo. Supongamos que nos llega un poco de chicos jóvenes, inexpertos, lo que sea, y por alguna razón quedan, y pues eso sería dejar el capítulo en buenas manos. O sea, reitero, está bien que todo el mundo pueda, como dicen por ahí, escoger y ser escogido, pero pues también nosotros tenemos que, como asambleístas, velar, llamémosle así, por unos mínimos. ¿Sí? En ese sentido es que les digo que sería válido y como se está presentando, por ejemplo, en este momento, que pues hayan, reitero, como ese tipo de mínimos, al menos en idoneidad, como los planteaba Humu, de gente pues que tenga experiencia en proyectos, que tenga, digamos, que pueda demostrar que ha promovido el desarrollo de alguna sociedad, ¿no? De algún grupo poblacional, etcétera, ¿sí? Pero reitero, esa facultad o esos perfiles vienen de la mano, es de lo que nosotros justamente en espacios como este concedamos. Entonces quería hacer esa salvedad. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Umut, ¿podrías volver a la lámina de los perfiles? Muchas gracias. Rachel. Mire, bueno, yo lo que sugeriría, yo sé que están planteando votar por algo, sí o no, pero en todo caso lo que sugeriría es que estos perfiles sean recomendados, o sea, recomendaciones que incluso puedan ser públicas, pero que no se limite la participación de quien quiera y que toda la membresía tenga la posibilidad de decidir. O sea, lo que realmente a mí no me gustaría es que el comité de nominaciones decida o no quién es el que se postula. Pero sí me parece que puede ser una recomendación que estén incluso en la página web quiénes, como su currículum y esto para saber por quién estamos votando, ¿no? Realmente los Eso me perfiles son parece. súper, o sea, los perfiles son súper generales. Yo creo que cualquiera de los que participamos los cumple. No se trata de esto, sino que se trata de quién decide quién es el ideal, ¿no? Y que no sean unos pocos que decidan, sino que seamos la membresía, o sea, conociendo quiénes son las personas, que a veces no sabemos quiénes son porque pueden ser personas nuevas que con las que no estamos familiarizados, pero puede gustarnos su perfil y su trayectoria, ¿no? Esa es mi sugerencia. Sí, Pedro. sí, Pedro Calzó, a mí me parece buena. Adelante, Pedro. Muchas gracias, qué pena, gracias, qué pena que tuve que salir aquí. Entonces, por fuera, pero quisiera participar en algo muy sencillo. Quisiera, por favor, si de pronto podemos darle un poco más de celeridad a la asamblea, pues les agradecería. Pero quisiera lo siguiente, o que si por favor me colaboren en lo siguiente. Así. El tema de perfil, lo que están ustedes votando ahorita mismo para la elección de cualquier miembro en el Comité Ejecutivo de Internet Society, me parece muy bien que estén exigiendo todo lo que están exigiendo desde el compañero Efraín. Suena muy hermoso, suena muy bacano todo lo que dice el compañero. Pero ya mismo tenemos la experiencia de que hemos tenido gente de muy alto perfil, pero de muy alto perfil, y que no llegó a hacer cosas muy interesantes al capítulo. Entonces, yo me apego a una sola palabra que alcanzo a entender en medio de toda su experticia, compañeros, porque todos ustedes son ingenieros, tienen doctorados, son magíster y me llevan muchísimos años de experiencia. Pero permítame, yo les digo algo. Yo valoro más la experiencia de las personas, la buena fe de la buena fe de la gente, que de cualquier título que me pongan sobre una mesa. Discúlpenme y con todo el respeto a todos los profesionales que en este momento me escuchan. Pero también le pido que le pongamos un poco de respeto a las personas que por medio de la experiencia les damos sopa y seco al profesional que me presente el título de doctorado que ahorita mismo quiera o que ahorita mismo quiera. Entonces, por favor, ya dejemos el tema. Si piden que sean doctores, ingenieros, magíster, empíricos, lo que llegue con experiencia y que llegue con ganas de hacer bien las cosas. Eso es lo que yo más pediría en este perfil. De ahí para allá me pueden llenar el Museo Nacional de los diplomas que quieran, que eso a mí no me sirve para nada. Es mi humilde opinión, es la experiencia que tengo con este mismo capítulo, no lo digo por nada surrealista ni estoy soñando. Se los presento y muchas gracias. Listo, Ok. muchas gracias. Efraín. Vamos a dar la última palabra a Efraín y concluimos con Umut y continuamos con la votación. Sí, con todo Efraín. cariño y con todo respeto. Primero que todo,
Si en algún momento llegué sin intención a herir la susceptibilidad de alguien, pues pido mis excusas. Si es por algo que dije, yo en ningún momento hablé de pedirle ni siquiera a nivel de especialización a nadie, o sea que lo que está, digamos, el argumento que estarías dando está fuera de foco. Por otro lado, si están diciendo, y mira lo que tú dices, Pedro, porque algo interesante ahí dijiste, que valoras mucho la experiencia práctica, listo. Puede ser que, por ejemplo, digamos, valgamos, ¿sí? Que la experiencia práctica sea suficiente. Pero entonces, ojo a lo siguiente, si ustedes están diciendo, o sea, quien quiera que sea que lo esté pensando, de que cualquier miembro puede ser elegido y ya por ser el hecho de ser miembro, entonces ni siquiera se tendría sentido de que estuviéramos aquí hablando de unos perfiles por experiencia, porque entonces cualquier persona, incluso sin experiencia, también sería, digamos, elegible automáticamente. Entonces ni siquiera tendríamos por qué valer la experiencia práctica. ¿Sí? Solamente quiero que tengan en cuenta eso porque estarían contradiciendo. Si ustedes dicen no se va a pedir nada, pues entonces ¿para qué perfiles? Entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces que cualquiera sea elegible. Y pues Mira, no sé si eso tampoco sea lo más conveniente, ¿no? O sea, lo dejo a consideración de todos ustedes, respetables asambleístas. sí es. eh, ¿Listo, Umut? bueno, sí. De todo lo que está acá, yo lo que estoy viendo como conclusión podría ser que estos perfiles que estamos poniendo queden como sugerencia para el comité de nominación. No sé si estamos de acuerdo con que sea eso y que quien se quiera presentar se presente a los distintos cargos, presente sus hojas de vida y, y establezca, y de ahí también eso nos permite a nosotros facilitar conocer quiénes son esas personas y al mismo tiempo mirar esos perfiles así como que se sugieren para los cargos de acuerdo a las funciones que tienen que cumplir. Creo que podría ser como una buena solución. Allí no estamos excluyendo a nadie, pero ya estamos directamente. Ya. Perfecto, entonces en este sentido cambiaríamos la pregunta a esta votación. Ya no sería aprueba el proceso electoral 2025 y 2027, sino nos iríamos directamente a la aprobación de los perfiles, la aprobación como sugerencia, Ujú. Sería como sugerencia, ya no sería perfiles, directamente exactamente. listo, Sería una los aprobación perfiles como sugerencia. de gestión administrativa, financiera y técnica Y el otro es de liderazgo y representación. Y y, representación. y representación. Cabe resaltar que estas sugerencias también serán una base para el comité de nominación que vaya a hacer las elecciones correspondientes de los perfiles. En ese sentido, permítanme, enviaré el enlace de votación. Gracias, Disculpa un quiere la momentico mano que alzada. interrumpa, sí. Gracias, Humut. Gracias. Bueno, la sugerencia que yo hacía, complementando lo que tomó Humut, es que igual estos perfiles, aunque no obligatorio, sean conocidos por toda la comunidad de votantes. O sea, Totalmente. que sí, que sean una referencia, pero además que nosotros sepamos por quién estamos votando, que cualquiera pueda nominarse, pero que esto es una referencia para nominarse, presentar esto presentar su perfil, pues. Ujú. Exactamente, sería un estudio previo del perfil del solicitante. Y pues todo este proceso sería transparente. Cristian Alejandro por chat pregunta, ¿están habilitados los miembros ejecutivos de periodos anteriores? Pues sí, no hay ninguna prohibición directa del capítulo con respecto a eso. Ya hemos tenido que personas han estado en el capítulo 3 periodos seguidos. Entonces, sí ha pasado. Listo, muchas gracias. Procederemos a la votación para dar agilidad a la asamblea. A continuación encontrarán el enlace de votación, el cual hace referencia al punto A sobre votación del proceso electoral 2025-2027, que así se llama
el punto en el que nos encontramos en la asamblea. La pregunta es, ¿aprueba como sugerencia los perfiles de gestión administrativa, financiera, técnica de liderazgo y representación? Perdón, yo tengo una pregunta, Andrea Lombo. Con respecto a si es que a eso como sugerencia, dicen que el comité es el encargado de, pues como de decir si esa sugerencia pasa o no pasa. O sea, son ellos en sí los que van a decidir entonces, no es la asamblea como tal. Qué pena, me escuchan, me disculpan que me tome la palabra, pero ahí quería hacer una claridad. Sí, John. Qué pena, es que estoy compartiendo por el chat y es que no sé en qué momento, y por favor ayúdenme, quedó como función del comité de nominación hacer una evaluación de hojas de vida y decidir quién queda y quién no queda. O sea, si nos vamos a la redacción tal cual, No está dice eso. haciendo, no dice por ningún lado eso, lo que dice es que efectivamente prepara las actividades necesarias para el proceso de nominación y elección, pero en un Ujú. momento ellos se convierten en un proceso de selección de elegir cuál es el perfil mejor, etcétera, ¿no? Nos preparan para que efectivamente en un ejercicio de asamblea nos digan estas fueron las personas que se nominaron para tal cargo, organicen de la manera más eficiente que todos, o sea, que la asamblea tenga la posición de escuchar. Y lo otro es que, no sé si yo me la estoy creyendo, pero los miembros que hacemos parte de esta asamblea, creo que tenemos suficiente criterio para decidir de manera democrática y voluntaria e independiente quiénes serán las mejores personas para representar este capítulo. O sea, yo creo que todos tenemos un criterio para hacerlo. Entonces, está alineado a los estatutos, es lo que nos dice. Entonces, les diría que no sé en qué momento se embolató el tema con el comité de nominación. Sí, porque es que las funciones del comité de nominación nunca tienen que ver con con respecto a elegir los perfiles ni nada por el estilo. Ellos tienen que preparar, son actividades que tienen que ver con cuestiones electorales nada más. O sea, ellos tienen que preparar la elección. Eso es lo que tienen que hacer. Pero Entonces, nosotros como asamblea establecemos el marco y bueno, como comité exactamente. ejecutivo proponemos un marco y como asamblea se aprueba ese marco para que el comité de nominación lo pueda usar como una carta de navegación en el momento en que vayan a hacer el tema de las postulaciones. Entonces, esa es la propuesta que se trae desde acá. Ya. Pero lo que hemos conversado es que, disculpa que los interrumpa, lo que hemos conversado es que no sea el comité de nominaciones quien decida quién va o quién no va. Es la posición que tiene John y yo estoy de acuerdo y me parece importante para respetar los estatutos. Ujú. Perfecto. Sí, se tendría que hacer desde el comité, perdón, desde el comité directivo, toda la vigilancia frente al comité de nominación para pues ver cómo va el proceso teniendo en cuenta las recomendaciones de la asamblea. Porque acá los que decidimos ese proceso y ese perfil, digámoslo así como sugerido, somos nosotros los asambleístas. Ujú. Benjamín. Sí, digo, entiendo todo lo que están diciendo, pero creo que también el comité de nominación tendría que hacer un primer filtro, ¿no? Porque, o sea, partamos de la idea de que todos participamos de buena fe y el comité de nominación también fue una elección de la asamblea. Entonces, al final, si, digamos, están todos los que se postulen, creo que podría de pronto viciar o confundir a más de un miembro si es que llegan a haber demasiada gente que haga la postulación. Entonces, no es que el comité de nominación vaya a decirnos por quién votar, pero creo que sí puede servir de filtro a partir de la base que sugieren, a efecto de que sea mucho más fácil hacer la votación por parte de los miembros. Y obviamente esto tiene que ser transparente. No es que el comité de nominación lo vaya a hacer a espaldas de todos. O sea, obviamente es información que tenemos que saber. Listo, John Jairo. Lo que quería decirles es que
en aras de respetar los estatutos, lo que sugiero es que efectivamente no deberían haber perfiles ni sugerencias. Creo que en algún momento recuerdo una asamblea, lo que sí debe estar claro es cuáles son las obligaciones de cada uno de las autoridades y los miembros del comité ejecutivo. Y con base a ese criterio que cada uno de los miembros tiene, pues decidir voluntariamente si participar o no. Escuchando un poco a Benjamín, lo que yo sugeriría, y ahí le pediría el favor a Clara, que ha venido trabajando más desde el programa del programa de transparencia y ética empresarial, y es efectivamente, yo sé que tanto tú como Laura conocen bien los temas de SagriLab, de cumplimiento y debida diligencia. Pienso que como en cualquier cargo, y tanto público como privado, pues harán un estudio de antecedentes. O sea, yo pensaría que eso sería como lo permitido, ¿sí? Pero pues en esencia les digo, si nos vamos al espíritu de los estatutos, cualquier miembro podría hacerlo. Es decir, el comité de nominación, vuelvo a insistir, no tiene las facultades de decir quién pasa o qué no pasa, ¿sí? Encargados de organizarle el proceso de nominación y luego de votación, pero ellos no eligen. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esta es la propuesta. Esta es la propuesta que trae el comité ejecutivo. La vamos a someter a votación de los asambleístas. Entonces, queda todavía el enlace abierto para votación. Por favor, diligencien el formulario y daremos los resultados. Tenemos 5 votos en este momento. Recordemos que se replanteó la pregunta de la encuesta en cuanto aprueba como sugerencia los perfiles de gestión administrativa, financiera y técnica, liderazgo y representación. Pues, teniendo en cuenta el punto presentado sobre el perfil de gestión administrativa, financiera y técnica de los cargos de secretaría y tesorería y también los del vicepresidente y presidente. Llevamos Laurita, 13 ¿puedo votos. hacer una preguntita cortica? Es que algo que no entiendo ahí, de pronto es la semántica de la pregunta. Es Claro, si se, cuéntame. si se aprueba como sugerencia o se aprueban los perfiles sugeridos. O sea, en el caso de cómo están planteados los que fueron mostrados pues ahorita, ¿no? Porque es que esa es la parte que yo digo, o sea, si es Pues algo como se sugerencia, pues entendería. entonces no se usa. Entonces, si no se usa, ¿para qué? O sea, esa es la parte que no. Bueno, quizás como sugerencia, como referencia, diría yo, o sea, como una referencia de perfiles públicos para que todos los miembros puedan elegir y que no sea el comité de nominaciones el que decida por la comunidad de miembros. Porque Perfecto, eso es lo Rachel. que me parece que es el punto en lo que pudiéramos tener la diferencia. Perfecto, Rachel. Yo creo que estás muy al lugar. No sería una sugerencia, sino como una referencia. Para efectos del acta y de la grabación, se va a cambiar la palabra sugerencia por referencia en cuanto al proceso de votación de esta pregunta. No la podemos hacer en el cambio ya porque las votaciones están activas, pero para que quede en evidencia de la grabación y del acta se cambia la pregunta correspondiente de sugerencia a referencia. ¿Listo? Vamos a dar un minuto más. En este momento contamos con 16 respuestas. A las 9:06 se cerrarán las votaciones. Respondiendo a la pregunta de Cristian Alejandro Hernández, el proceso de elecciones debe ser publicado en el sitio web del capítulo para términos de transparencia. ¿Listo? Teniendo en cuenta que son las 9:06 de la noche, vamos a dar por cerradas las votaciones con 16 respuestas de 21 personas que se encuentran conectadas. 17 se acaba de actualizar hace un minuto, hace un segundito. Voy a tomar la pantalla. Listo. Acá se encuentra la evidencia, son 17 respuestas recibidas a partir del Forms de las personas que se encuentran conectadas, con un 11%, 11,8% no y un 88% dos como sí. Y vamos a contar el tema de los poderes. En este caso, Pedro representa un miembro,
Benjamín representa a 4 con la salida de Lilian. John Jairo representa a 2. Clara Patricia representa a 6. Entonces, para el sí, permítanme un momento. Serían 4, 5, 11. 11 poderes y 2, no, serían 30 votos en total. 30 votos en total teniendo en cuenta 17 votos directos y 13 votos por poder. 30 en total. ¿Listo? Entonces queda aprobado como referencia a los perfiles de gestión administrativa, financiera y técnica propuestos por el comité directivo. Continuando con el orden del día, por favor, Umut, proyectar. Y también, perdón, volviendo al punto anterior, quedan aprobados como referencia a los perfiles de gestión administrativa, financiera y técnica, liderazgo y representación, para que conste en acta y en grabación. Ok. El segundo punto de este inciso, que es la auditoría de gestión financiera del proyecto Tumaco, que quedó aprobada incluso desde la asamblea extraordinaria del año anterior, sucedió que por temas de que hubo si me pueden acompañar aquí, un mal cálculo bueno, no digamos que un mal cálculo, sino simplemente cuando queríamos hacer la auditoría, nos encontramos que el presupuesto que habíamos organizado al principio no correspondía a lo que realmente cuesta el tipo de auditoría que queremos hacer. Entonces, para este año tenemos eso para terminar de cumplirlo. Y lo otro que tenemos pendiente para terminar, para eso, es seguir con los lineamientos obligatorios ante Internet Society con lo que respecta a la cuestión de transparencia en administración en los proyectos y recursos, la administración de los recursos en los proyectos y distintas actividades del capítulo. Entonces, queríamos traer esto aquí a colación, era para decirles que todavía no se ha hecho simplemente por cuestión de que no teníamos los recursos para poder hacerlo el año anterior porque simplemente hubo un mal cálculo de cuánto costaba esa auditoría. Ya teniendo las cotizaciones referentes a eso, pues ya quedó incluido dentro de lo que vendría siendo un fondo administrativo auxiliar que se vendría a tener solo destinado para eso. ¿Vale? Y esto que está Rachel, acá adelante. Sí. Adelante, Rachel. Disculpen que ya sé que nos queremos ir, pero sí tengo la inquietud de saber, además del tema financiero, cuál es el estatus operativo de ese proyecto, si está en Ya funcionamiento, terminó. sabemos. Pues bueno, digamos, del Internet Society, ya el proyecto ellos lo consideraron como aplicado, cerrado, ya. Lo que no, o sea, ese proyecto ya ya se terminó en el año 2024, principios de 2025, cuando se presentó el último informe. No sé si me puede corregir alguien del anterior comité, si fue a principios del 2025, pero recuerdo que fue a principios del 2025. No sé. Pero bueno, hace poco tuvimos una reunión con Internet Society Foundation. Nos dijeron que ellos cerraban cerraban ese proyecto, en así decirlo, por cerrando me refiero a que ellos lo daban por terminado, pero que el proceso de auditoría correspondía a un proceso interno de nosotros como capítulo y que por lo tanto nosotros teníamos que llevarlo a cabo para dejar todo eso saldado como dentro del propio capítulo. ¿Ya? Entonces, para que quede claro que lo que buscamos es hacer eso, buscar cumplir con los requerimientos y procesos de transparencia que están siendo llevados dentro del propio capítulo y seguir los lineamientos obligatorios ante Internet Society Foundation en lo que respecta a la administración de recursos en los proyectos y actividades del capítulo. ¿Ya?
No sé si queda claro. ¿Alguna duda respecto a este punto? Sí, John. John, No, adelante. escúchame si te entendí bien. Lo que entendí es que efectivamente por un tema presupuestal, la auditoría no se pudo realizar el año pasado. No Ujú, obstante, eh, ustedes como directivas y en consonancia con la Internet Society acordaron crear un fondo que se vaya a alimentar con me imagino, con una solicitud que se hizo dentro del presupuesto administrativo de este año ujú, y que eso permitiría exacto. hacer esa auditoría, ¿de acuerdo? Sí, así es. Exactamente. Es eso. Dentro del presupuesto administrativo de este año vamos a hacer esa auditoría. Adelante, Janet. Yo quiero ajustarle la respuesta a Rachel en relación a que ella pregunta si se hizo una verificación de que este proyecto esté funcionando. O sea, hasta donde yo sé y lo que hemos verificado, nadie ha ido al sitio a verificar que efectivamente esté funcionando, digámoslo así, o que se haya llevado a cabo de acuerdo a todo lo que se presupuestó. Eso es de pronto, no sé si ahí estaría dándole respuesta a Rachel de la duda que tenía. Es lo que le entendí. Gracias, Janet. Bueno, Si no sabemos, pues es es la respuesta. exacto, Gracias, sí. Exacto. gracias. Gracias. En parte de lo que queremos hacer con la auditoría es eso, saber. Pero Es sería eso. entonces auditoría no solo financiera, sino operativa o sea, saber qué Ujú, tenemos allí, pues, qué es lo que hay allí. exacto, por eso es que es tan costoso lo que es, porque si hubiera sido financiera lo hubiéramos podido hacer el año pasado. Ya, Gracias. sí, sí. Entonces, para que quede claro ahí. El siguiente punto, que es el numeral C, que es el que estamos aquí con el proceso de depuración de miembros Perdón, inactivos. Amut, tenemos que votar en el punto B. Ah, sí, a verla. No me acordaba, perdón. No, no te preocupes. Entonces vamos a copiar el vínculo para el tema de la votación. Por favor, verifiquen el vínculo, que sea el punto 9B, auditoría de la gestión financiera del proyecto Tumaco. Entonces está la pregunta de nombre y de si aprueba realizar la auditoría de la gestión financiera y operativa del proyecto Tumaco, sí o no, y si representa algún miembro atrás de poder. Nos encontramos 21 personas conectadas en este momento. Hay 11 respuestas. Vamos a dar 2 minutitos para votación. Van 13 respuestas. En este momento van 16 respuestas diligenciadas. A las 9:19 de la noche daremos por finalizada la votación sobre este punto. Clara tiene las manos levantadas. Clara, adelante. Gracias, Laurita y Rachel. Una reflexión sobre el proyecto Tumaco. También quería que me confirmara el comité directivo actual si finalmente por parte de la representante del proyecto, la gerencia del proyecto, se entregó la documentación correspondiente a toda su trazabilidad en su ejecución durante los 3 años que fue el proyecto de Tumaco. Eso es muy importante para corroborar una muy buena ejecución de una auditoría con información. O sea, no solamente ir al sitio, sino además también corroborar si se dejó o se tiene el historial de toda la documentación de la ejecución del proyecto. Lo que tenemos de ese proyecto son los estados financieros. Es lo que tenemos de ese proyecto desde que se inició hasta que se terminó. Y con eso es lo que hemos venido, con eso es lo que tenemos hasta el momento.
digamos que en la entrega y la ejecución de los tramos o de las etapas del proyecto hay una entrega y Ujú. avance, o sea, las Sí, sí hay. conexiones que permitió. Sería O muy sea, bueno tener esos esas documentos dos. están. Sí. Ok, Una pregunta. Y ese son documento, vitales, no ¿no? sé, Adelante, Disculpe, una Rachel, y primero después. Pedro tenía la sí, mano levantada. ok. Ajá. Después, primero Pedro, después Rey. Muchas gracias. Sí, algo para como complementar el tema, porque sabemos que es algo muy importante para nosotros y yo sí lo quiero pedir de la misma manera. Esa trazabilidad yo pediría por favor que le hiciéramos desde la misma formulación del proyecto. Y, o sea, ya los temas financieros que nos presentan, etcétera, por supuesto, son valiosos, muchas gracias, muy amables. E informes de que han hecho cosas o etcétera, también muy amables, pero quisiera conocer también la formulación del proyecto. ¿Sí? No sé si ya lo tienen, por favor, si ahorita me confirman, pues muchas gracias, porque la verdad, pues yo no conozco ni el nombre, o sea, siempre he escuchado es el proyecto de Tumaco, pero yo ni el nombre conozco ese proyecto hasta ahorita como coordinador del grupo de trabajo de redes comunitarias, a pesar, por supuesto, de todo el esfuerzo que estamos haciendo, todo, que han hecho todos ustedes, ¿no? Más que yo, por supuesto, ¿sí? Pero llego al punto de que aquí estamos como globalizando algunas inquietudes que nos quedan y quiero que quede así como es, así, que una inquietud global, aprovechando la asamblea ordinaria, que queda grabado y que queda así, como que quiero que por favor quede así, de que como miembro del capítulo también pido que por favor la trazabilidad de este proyecto se le haga desde la misma formulación del proyecto hasta lo que haya sido que hayan entregado al final. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Pedro. Rachel. Mi pregunta es que, bueno, me imagino Umut, que tienes acceso al Flux para hacer Ujú. seguimiento. Ahí no se subieron esos documentos, porque sí, Sí, es que están en el Flux. entonces ahí está todo. Lo Sí, que, o sea, está el informe que entregaron, informe final, ahí está todo por lo que ISO Foundation terminó cerrándolo, pues, o sea, yo creo que quizás compartiendo esa información quedaría, por ejemplo, en el caso, sí, todos los que, para tener más claridad, pues, de qué fue lo que se presentó, especialmente al líder de redes comunitarias, Pedro, que me parece que debe manejarlo para que también esté empapado de lo que se hizo, ¿no? exactamente. Perfecto. Gracias a todos por Sí, sus sí, comentarios. digamos que ya Daremos por terminar cerrada la solamente ahí, votación. Disculpa, Pedro. sí, qué pena, solamente para terminar ahí, y muchas gracias a Rachel por sus comentarios, y es que así es, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir, pues, muchas gracias. Perfecto, lo tendremos pendiente para la grabación y el acta correspondiente. Pasando a la votación, a los resultados de la votación, voy a proyectar pantalla un momento. A ver, permítanme. Sí, ahorita. Sí, muchas gracias. ¿Listo? Tenemos 18 respuestas con un margen de 94% sí y un 1% no. Vamos a contar sobre 18 votos. 18 votos de miembros que se encuentran conectados. John Jairo tiene 2 poderes, Pedro tiene 1, Benjamín tiene 4 y Clara tiene 6, para un total de 13. El voto negativo no tiene representación en este caso. Entonces, teniendo en cuenta que son 18 votos de las personas que nos encontramos conectadas y 13 por poderes, tenemos 31 votos. En este caso, quedaría la auditoría de gestión financiera del proyecto Tumaco aprobada. Ok, perfecto. Serían gestión financiera y operativa. Perfecto. Y me gusta lo que dijo acá Jason, que sea todo la planeación del proyecto, entregable, garantías y actas de cierre. Me parece perfecto, todo eso debe estar ahí. Siguiendo acá con el tercer punto tercer inciso de este punto, que es el proceso de depuración de los miembros inactivos de ISO Colombia Chapter. Aquí seguimos una indicación específica de que la plataforma Internet Society no nos permite a nadie eliminar, o sea, no nos permite a ninguno de los miembros eliminar
a alguien si éste no expresa directamente su deseo de no hacer parte del capítulo. De allí que nosotros empezáramos este proceso de actualización de datos como para saber quiénes quieren continuar en el capítulo, sí o no. ¿Ya? Porque si nos expresan directamente podemos depurar la lista. ¿Ya? Claro que sí, la presentación la voy a subir junto con la grabación. La grabación de esta asamblea va a estar en el canal de YouTube para que sepan del capítulo, y también la presentación la voy a compartir. Igual eso lo comparto. Disculpen, se me cayó la llamada. Perdón, esperen un segundo. Ahora sí. Perfecto. Sí, es que como extraño Zoom. Perdón. Laura, otra vez aquí. Listo. Lo que les estaba diciendo, que estamos en la parte del proceso de depuración. Como es un proceso todavía que está abierto, entonces también les dejo aquí como para que aquellos que no lo han hecho lo hagan. Pueden tomarle ahí una captura de pantalla o algo para que lo hagan. Y ese es un proceso que nos aconsejaron a nosotros que hiciéramos por cuestiones de que si realmente esas personas quieren continuar, son miembros y quieren continuar o no, pues bueno, no los expresen porque realmente no lo podemos sacar de la plataforma. No lo podemos sacar de la plataforma, o sea, como miembros activos del capítulo, si no hay un consentimiento para hacerlo. Ya no estamos autorizados para eso. Hace poco se nos habilitó retirar a una persona que no quería estar más, y entonces se les retiró. Pero si nadie dice que se quiere retirar, pues se mantiene allí. Para que se tenga en cuenta que por eso también estamos haciendo este proceso de actualización de datos. Para que se sepa que es por eso. Adelante, Efraín. Sí, una aclaracióncita también que es válido hacerla, y es que si lo miramos estatutariamente, tampoco recuerdo que se hable de miembros activos. Entonces, por si alguien dice, oiga, pero ¿dónde sacaron con eso? Pero pues ustedes entenderán que hay momentos en que la gente no, digamos, no participa, no volvió, etcétera, y cuando se van a realizar estos espacios y demás, pues obviamente en términos numéricos nos pegan. Por eso es que se tiene que hablar de buscar un esquema, ¿cierto? Que nos permita definir si alguien solamente está miembro porque alguna vez un amigo le dijo, hay una cosa llamada Internet Society y se metió, pero pues realmente no tiene interés en trabajar. Entonces, hago esa aclaración como de que pues miembros activos como tal estatutariamente no, eso no existe, pero sí toca manejarlo en pro de poder seguir con las operaciones de voto y de participación. Gracias. Laura. Gracias. Yehua y Rachel, solicitamos por favor que diligencien el QR con la información que están otorgando en el chat, pues así nos llegaría a nuestra base central y ustedes quedarían inscritos a nombre propio, porque nosotros no podemos ingresar esos datos como autoridades porque lo tiene que hacer el mismo miembro. Entonces agradecemos que todos esos datos que tengan por actualizar, por favor, al código QR. Benjamín tiene un comentario en el chat. Dice, me parece que para tal situación es posible hacer la depuración con el punto número 4, que fue el que leímos anteriormente, que está consignado en los estatutos sociales. En asamblea definamos esto como una obligación. Exactamente. ¿Quieres hablar, Benjamín, sobre eso? Bueno, en realidad ya lo dijeron y tenía que ver un poquito con lo que Efraín decía sobre miembros activos. Entonces, creo que sí pasa muchas veces que se enteraron, se inscribieron y ya nunca más participaron, o incluso, no sé, supongo que deben haber miembros duplicados, ¿no? Que de pronto se le olvidó la contraseña del correo electrónico y creó otra cuenta con otro correo, y entonces obviamente eso afecta la toma de decisiones. Entonces, me parece importante que a través de esta depuración, que así como tenemos derechos para participar en el capítulo, también tengamos ciertas obligaciones. Así es. En eso me parece. Respondiendo a la pregunta de Jason Quintero sobre falta incluir en el formulario la ID de miembro que asigna ISOC, esta parte nosotros hacemos una validación en frente a la base de datos que nosotros tenemos directamente. No propusimos hacer
o diligenciar directamente el ID del miembro, porque eso sería poner una carga adicional a las personas que quieran actualizar sus datos, porque a veces no es fácil saber o no se sabe el número de ID de miembro. Entonces nosotros somos los que hacemos directamente esa búsqueda y esa comparación. Igual el filtro lo hacemos también de parte de las directivas, entonces no hay problema por ese lado, lo teníamos planteado. ¿Tiene alguien alguna otra pregunta? Perfecto. Vamos a dar paso a la aprobación de este proceso de depuración a través de esta votación en este enlace. Por favor, confirmen que el enlace funcione. Laurita, yo creo que deberíamos tener en cuenta la sugerencia de Jason para planteárnoslas siquiera en una discusión más, lo del Perfecto. ID, Listo, lo porque, tendremos en cuenta. porque igual nosotros tenemos en la base de datos todos los nombres de ustedes con sus IDs. Quizás lo que tenemos que es actualizar los correos y demás, que no tenemos, Sí, ¿ya? Porque los IDs de ISO, porque nosotros como autoridades podemos descargar una base de datos completa con todos los miembros que están. Ya, y eso nos permite, por ejemplo, que yo envíe el correo directamente desde, por ejemplo, la cuenta de capítulo de Colombia, envío un correo directamente a todos esos miembros. Y sin utilizar el Connect, aunque yo utilizo los dos al mismo tiempo, pero es eso. Entonces, nosotros los manejamos, pero lo manejamos con toda la confidencialidad del caso, porque ahí son datos, eh, digamos, sensibles. y pues hay que tener en cuenta que al principio cuando pensamos en este formulario, lo que les mencioné anteriormente, no queríamos poner una carga adicional a la persona que quiera o que quisiera actualizar sus datos, porque para ello ya no lo podría hacer tan fácil como entrar al- a la, a la encuesta y en 2 minutos llenarla, sino tendría que irse a la página y verificar el ID. Si nosotros los ponemos a diligenciar directamente el ID en el formulario, podría ser que muchas personas por no encontrarlo, no saber dónde buscar o simplemente no saberlo, desistan de diligenciar el formulario. Pero no hay ningún problema, lo vamos a tener planteado dentro de nuestros procesos internos. El formulario de votación sigue abierto, lo vuelvo a compartir. Hola, Jason. Con respecto al inciso B, ya hemos hecho esa verificación varias veces. eh, no es la única vez que lo hemos hecho. Y extrañamente la plataforma mantiene activa a la gente por bastante tiempo. Entonces no aparece como nadie que estuviera realmente inactivo. En este momento llevamos 9 respuestas, los invito por favor a diligenciar el formulario. Daremos un minuto más, 9:37 se cerrarán las votaciones. Recuerden que este formulario plantea la pregunta: ¿aprueba el proceso de depuración de miembros inactivos de Internet Society Colombia Chapter? En este momento llevamos 14 respuestas diligenciadas. Mientras tanto, podemos dar respuesta a la pregunta de Jorge Eduardo Laya: ¿hasta qué fecha va la depuración? Se va a estar haciendo hasta finales del mes de mayo. Te voy a dar la fecha exacta hasta cuándo la vamos a hacer. Dentro de 2 meses más va a estar abierto el formulario. Va a estar abierto hasta el 29 de mayo. Compañeros, a manera de sugerencia, de pronto refrescar en el grupo para que, pues, recordarle a la gente, ¿no? Pensaría yo darles Sí, una oportunidad. sí. Hay que hacer recordatorios. Eso sí es cierto. Pero queríamos que quedara en asamblea que continuaba el proceso para que empezara a hacer el recordatorio. ¿Listo? En ese sentido, cerramos las votaciones. En este momento voy a compartir pantalla. Ay, Humo, ¿me puedes por favor otorgar el permiso otra vez? Qué pena. Acepto que saliste. Bueno, entonces comparto pantalla. Tuvimos 16 respuestas de personas que se encuentran en este momento activas en la reunión, con un 100% de respuestas en sí. Vamos a hacer la validación respectiva de los poderes, en la cual Pedro 16. Pedro representa a una persona, Benjamín representa a 4, Clara
representa a 6 y John Jairo representa a 2, para un total de 13 poderes. Listo, teniendo en cuenta que son 13 poderes y 16 miembros que votaron de manera virtual, son 29 votos a favor del proceso de depuración de miembros activos, por lo cual queda aprobado el proceso de depuración de miembros activos de Internet Society Colombia Chapter. Gracias por las votaciones. Continuamos con el orden del día. Umut, ¿puedes presentar, por favor? En seguimiento con el orden del día, llegamos al punto número 10 de proposiciones y recomendaciones. Umut, adelante. Bueno, esto es un espacio abierto a todos los miembros, pues para que si quieren proponer algo, quieren hacer alguna recomendación, pues este es el momento para escuchar y escucharles, pues, para escuchar a todos y todas. Perdón. ¿A alguien le gustaría hacer una intervención? Pedro levantó la mano y después Benjamin. Primero Pedro, adelante. Muchas gracias. Sí, es intervención y cierre también. Agradecimiento a todos por la asamblea, por ese esfuerzo que estamos haciendo. De verdad agradezco todas las opiniones, a veces hasta las que nos gustan y las que no nos gustan, pero tenemos que escucharnos. Así se ve feo, pero tenemos que escucharnos y aprendernos a escuchar. Me alegra mucho que se haya llevado a cabo esa asamblea. De verdad que el esfuerzo que están haciendo ustedes es sobrehumano, porque entiendo que, pues, mejor dicho, nuestras ocupaciones a veces no son sencillas. Un viernes por la noche estar en una asamblea de estas no es nada sencillo, pero pues para eso estamos y muchas gracias. De verdad, Dios, el universo, nos siga dando fuerza, nos siga dando alientos, inteligencia y que de todas estas opiniones, de todas estas ideas, podamos llegar al mismo objetivo, que es poder construir redes comunitarias bien, eficientes, sostenibles, resilientes, que podamos demostrar con hechos esto que tanto sabemos y que queremos mostrarle, pues, no solamente a Internet Society, sino a esta gente que está al lado de nosotros, esperando a que como profesionales del tipo que seamos, saquemos resultados y proyectos adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas, y pues aquí estoy para servirles siempre que ustedes necesiten para lo que sea. Muy amables. Muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Benjamín, adelante. Creo que Pedro ya dijo lo que quería decir. No, agradecerles porque efectivamente, como menciona Pedro, es un gran esfuerzo. Yo que los he visto de cerca trabajar tan duro, preparar esta asamblea, y creo que es súper importante que la gente que elijamos para asumir los próximos puestos tengan la misma dedicación que ustedes. Y no, agradecer la participación de todos y ojalá que podamos seguir contribuyendo para hacer cada vez más grande este capítulo. Muchas gracias, Benjamín, por tu intervención. Sigue Andrea Lombo. Bueno, igualmente muy agradecida por este espacio. Esta es pues mi segunda participación en la asamblea de ISOC. Y pues realmente quedo muy contenta de todo lo que se hace. Y pues como recomendación, diría que así como van a hacer, digamos que la invitación para poder hacer la depuración, es muy importante también que den a conocer, digamos que, pues, como los grupos de trabajo que ustedes tienen, cómo podemos hacer partícipes de esos grupos de trabajo. Yo por lo menos estoy en provincia, no vivo en ciudad, y realmente desde las regiones también se tiene mucho para dar. Tenemos representación también de AISO también en los lugares en donde estamos, y me parece muy importante que puedan dar a conocer, que informen eso también dentro de los mensajes que ustedes dan a los miembros de AISO. Una vez más, muchísimas gracias. A Umut, a todo su equipo de trabajo del 2025. Como digo, no conocía muy bien porque la vez pasada fue como algo que yo dije, ¿qué es esto? Pero bueno, veo que se ha avanzado, y pues para nosotros como primera vez es algo muy claro de lo que ustedes hacen, de lo que AISO hace y de lo que se puede también hacer en las diferentes regiones. Muchas gracias.
Mil gracias, Andrea Lomo, por tu comentario. Muchas, muchas gracias. Rachel. Sí, yo quiero unirme, bueno, a todas estas felicitaciones. Conozco el esfuerzo que hay que hacer para que esto salga adelante. Excelente reunión y organización, pero quería agregar una publicidad para la plataforma e-learning, que nos sirve para formarnos a nosotros y también para difundir el conocimiento para nuevos miembros, pero hay un curso importante para las personas que quieran formar activamente parte del el capítulo y la gestión, que es el curso de gestión de capítulos. Entonces, allí en estas sugerencias que podemos ofrecer para las personas que quieran involucrarse en cargos, en roles, que hagan estos cursos de gestión de capítulos, porque, bueno, ya todos ustedes que pasaron por ahí tienen experiencia, pero creo que es una buena referencia. Gracias y, bueno, gracias por escucharme y por invitarme a participar. Muchas gracias, Rachel, por tu participación y por tus intervenciones en esta asamblea. ¿Alguien más tiene? Sí, Gilbert Corrales, adelante. Bueno, buenas noches. No, felicitarlos. Me quito el sombrero. Han hecho un ejercicio muy serio, muy responsable y de verdad le genera a uno tranquilidad como miembro de AISOC. Entonces, felicitarlos por esa labor. Cuando uno participa en este tipo de organizaciones que son sin ánimo de lucro, digamos que lo que se puede reconocer es lo que estamos haciendo en este momento. Esa dedicación, la organización, yo nada más me ponía a pensar todos esos formatos de Google, organizarlos, todo eso habla muy bien de la gestión que se está haciendo. Y como conozco toda la historia, digamos, y la evolución, pues uno se siente tranquilo porque había pensado hasta retirarme por la situación que se había ido anteriormente. Pero ustedes me dejan muy tranquilo y vamos a mirar si de pronto podemos aportar. Yo tengo mucha experiencia en sector público, ahora que se está hablando tanto de la regulación de inteligencia artificial. Minty se está pensando en trabajar en un nuevo decreto de gobierno digital. Creo que hay cosas que ISOC puede aportar. Los grupos de trabajo también excelente. Y yo creo que así se construye el país. Un capítulo, digamos, que trabaja con esos ideales de ISOC, de mantener, digamos, el Internet libre y fortalecerlo y llevarlo donde se necesita, es importante en cualquier parte. Entonces, solo felicitarlos y bueno, miraremos cómo abrimos un espacio para poder aportar en esa parte de políticas públicas. Muchas gracias. Gracias a ti, Gilbert, por tus comentarios. De verdad son muy valiosos para nosotros. John, adelante. Gracias, Laura. Pues me uno a todos los agradecimientos y felicitaciones por el proceso que han venido haciendo desde el año pasado. Se nota el esfuerzo, la dedicación y el cariño. De igual manera, les agradezco porque también es reconfortante estar del otro lado, ¿no? Entonces, entiendo el estrés que han vivido estos días para armar la asamblea, que no es sencilla, pero de acuerdo con Gilbert, se nota ese cariño, esa dedicación de hacer las cosas bien y se les valora. De igual manera, también me siento muy contento y se los manifiesto, es que el gran esfuerzo fue evidentemente contar con el quórum y lo sobrepasaron. Esa es una tarea titánica y les avalo todo el esfuerzo y trabajo que han hecho. Pero también agradezco que efectivamente en esta asamblea siento que la provincia se hace sentir. Es chévere que haya gente de la costa, que haya gente del Valle del Cauca, siendo que hay de otras regiones, y eso me hace sentir feliz, efectivamente que el capítulo se sienta que es de todos, y todos no es Bogotá, sino que somos todas las regiones que constituimos Colombia. Mil gracias por acompañarnos
y efectivamente hacer que este sueño, que todos nos unimos por ello, pues se hace cada vez más realidad. Gracias. Gracias a ti, John, y también pues cada uno de ustedes por su tiempo, por su participación, por ser miembros realmente activos, que sin ustedes esta reunión no hubiera sido posible. Y estoy muy de acuerdo con cada uno de lo que han dicho ustedes. Me siento orgullosa de las personas que estamos trabajando día a día por este proyecto. Y muchas gracias igual a todos ustedes por estar con nosotros y acompañarnos también en este proceso y participar también. Clarita, Bueno, me tocó como el cierre, algo cortico. La verdad, sí, se encuentra uno, a pesar de estar cansados en este momento viernes, pero sí damos un sí a una asamblea a la que se preparó, la verdad, el comité que viene trabajando, pues unidos, y lo que más me gusta decir del equipo ejecutivo es que representa al país, porque por primera vez tenemos un comité ejecutivo de diferentes partes de las ciudades del país. O sea, Umud es de Cartagena, Jan es de Medellín, Laurita es de Bogotá, Benjamín, que de alguna manera se ha integrado mucho en este equipo de trabajo, desde México. O sea, tenemos una interacción. Pedrito, que realmente nos representa allí el Cauca. Tenemos pues nos toca traerla un poquito más, pero teníamos representación también de La Guajira. O sea que sí se puede, o sea, aquí no hay necesidad de llegar a conformar gente desde Bogotá, sino de diferentes lados, y así podemos ser más visibles en los territorios. Me gusta más eso. Creo que nuestra misión y visión que tenemos de ISO, junto con ISO Global, y pertenecemos a la región de Latinoamérica, todavía somos un capítulo ejemplo dentro de la comunidad LAC. Me siento muy orgullosa. Además, hay que seguir trabajando con los capítulos hermanos, vecinos, y que tenemos también, digamos, las mismas preocupaciones y los mismos retos en cada país de Latinoamérica, pero unidos creo que podemos representar un poquito más allá de. Entonces creo que sí, valió la pena estar en campo de acción, tanto en las buenas como en digamos, oportunidades de mejorar. Mm, y sí, el capítulo sale de flote y vuelve a retomar su impulsito, y con gente nueva, fresca, estoy segura que también fortalecerá y se impulsará más para poder desarrollar nuestras actividades que tenemos, no solamente en 5 grupos de trabajo, son 7 grupos de trabajo. Entonces, si podíamos con 5, ahora nos tocan con 7, y sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos, y seguirán conmigo, seguirán contando conmigo desde cualquier parte en lo que se pueda apoyar, pero esto unido, entendido y con esfuerzo, dado la labor voluntaria que hay que hacer aquí en este tema, que es la mayor valoración que se le da a este equipo de trabajo, es con esfuerzo de verdad por un sentimiento, tal vez de ser un representante, digamos, del país en una sociedad que me parece muy bonita. Tenemos apoyo de muchas cosas, nos falta es tiempo para podernos seguir aunando a esos esfuerzos que también hace Internet Society Global, y que nos quiere más representando en muchas cosas aquí en nuestras actividades del país, junto con ellos. Entonces, muchas gracias a todos. Esto es un comienzo. Esto hay cosas también muy interesantes. Quieren seguir aportando mucho más. Va a haber muchas más subvenciones, pero hay que trabajar, hay que proponer esos proyectos y hay que lograr esa sostenibilidad que se requiere para nuestras regiones. muchas gracias, Muchas Clarita, por gracias tus a todos. comentarios. Muchas gracias. ¿Listo? No veo más manitas levantadas. ¿Cómo? Perfecto. Entonces entramos al punto número 11. A no ser que Umut quiera decir algo antes.
Yo personalmente quiero agradecerle a todos y a todas por estar todo este tiempo aquí con nosotros. Son casi 5 horas. Bueno, 5 horas desde que iniciamos aquí en esta asamblea. Me gustó escucharlos desde en general, escuchar sus ideas, escuchar sus proposiciones, ver cómo se están pensando el capítulo y qué es lo que esperan de él. Para mí es como en cierto modo una forma de ponerme pequeños retos de, eh, para lograrlos. Así que de verdad ha sido como en cierto modo un ejercicio muy interesante y enriquecedor el de hoy. Y les agradezco a todos y todas por eso. Y nada, de verdad, gracias. Gracias, Umut. Si no hay más comentarios, entramos al punto número 11, clausura de la Asamblea General Ordinaria. Siendo las 9:56 p.m. del 27 de marzo del 2026, damos por cerrada la Asamblea General Ordinaria de ISOC de abril 28 del 2025. 27, perdón, está ahí Marzo para corregir. 27 de 2026. Sí, perdón, leí la diapositiva de marzo 27 del 2026. Gracias a todos Sí. por su participación. Que tengan una gran noche. Gracias igualmente para Gracias, ustedes. feliz Buenas noche, que tardes. estén bien. Gracias, que estén Gracias, muy que bien. Hasta descansen. luego. Todos, feliz noche. Hasta luego, Gracias. que esté muy semana. bien. Feliz Saludos noche. a todos. Gracias, Feliz noche. gracias, gracias. Bye, bye. Chao.